Abriste el correo a las 11 de la noche. No lo necesitabas, ya lo habías revisado 2 veces. Pero la mano lo hizo sola. El pulgar ya sabía el camino, y antes de que pudieras pensarlo, estabas ahí. Otra vez, mirando una pantalla que no tenía nada nuevo. Lo cerraste. Lo abriste. Lo que buscabas no era un mensaje. Era una señal de que lo que estás haciendo todavía importa. Lo que sientes tiene una causa que el descanso no alcanza. El agotamiento ordinario tiene una fuente que puedes señalar. Una semana pesada, un plazo que apretó, una situación que pidió demasiado. Lo que cargas ahora no tiene esa claridad. Aparece un martes sin motivo especial, en una reunión que conoces de memoria, antes de que empiece, en el momento en que alguien te habla de cosas importantes y tú escuchas sin estar del todo presente. La vida no está mal. La vida está funcionando exactamente como la diseñaste, y ese funcionamiento ya no es suficiente para llenarte. Esta narrativa no te va a pedir que destruyas nada de lo que construiste. Va a hacer algo más difícil. Va a nombrarte lo que ya sentiste, pero nunca te atreviste a sostener el tiempo suficiente para entenderlo. Entre una vida que funciona y una vida que vive, hay una distancia real, y recorrerla no empieza con un cambio de circunstancias. La pregunta no es si tu orden está fallando, la pregunta es si tu orden ya cumplió su trabajo, y si llevas años sin notarlo porque la única herramienta que tienes para leer tu vida es la misma herramienta que la construyó, basado en el libro Más allá del orden, de Jordan B. Peterson, y adaptado en formato narrativo para hacer sus ideas prácticas y envolventes. Capítulo 1. Lo que debía sostenerte. Sobre el momento en que la vida construida con cuidado empieza a pesar más de lo que sostiene. Hay una fecha que no recuerdas. No aparece en ningún calendario, no tiene foto asociada, no hay nada que la marque como significativa. Pero en algún momento de los últimos años, algo en la forma en que te relacionas con tu propia vida cambió de posición. No fue una decisión, no fue un evento, fue un deslizamiento tan gradual que cuando por fin lo notas, ya no puedes ubicar el antes con precisión. Lo que cambió es esto. En algún punto dejaste de vivir tu vida y empezaste a administrarla. ¿Suena como una distinción menor? No lo es. Vivir una vida requiere que estés dentro de ella, que algo en el día te sorprenda, que el resultado de tus acciones sea incierto de manera genuina, que tengas que improvisar, que algo que te importa esté en juego y que el resultado no esté garantizado de antemano. Administrar una vida requiere mucho menos. Requiere eficiencia. Requiere que las cosas salgan como se planearon. Requiere que los sistemas que levantaste sigan funcionando y que tú sigas cumpliendo el rol que haces cumplir dentro de ellos. Desde afuera, las dos cosas se ven igual. Quizás mejor la segunda que la primera. Una persona que administra bien su vida parece competente, estable, confiable. Cumple lo que promete, llega a donde tiene que llegar, produce lo que se espera. Nadie que la observe desde fuera va a señalarle un problema. El problema es que ella lo sabe. Tú lo sabes. Y lo interesante es que esa diferencia no se siente como un problema al principio. Al principio se siente como logro. Llegaste a un punto en que las cosas funcionan. Ya no hay las turbulencias de antes, las incertidumbres de la juventud, los tropiezos de cuando todavía estabas aprendiendo cómo funciona el mundo. Ahora tienes claridad, tienes estructura, tienes procedimientos que probaron ser efectivos y que sigues porque sería irrazonable no seguirlos. Eso es exactamente lo que debía pasar. Seguiste las instrucciones. Las instrucciones funcionaron. Entonces, ¿por qué el martes en la mañana tiene ese peso? No es una pregunta para rodear, es una pregunta que merece una respuesta honesta, porque la respuesta dice algo sobre la naturaleza del problema. El problema no es que hayas hecho algo mal. El problema es que la herramienta que te trajo hasta aquí no puede construir lo que necesitas ahora. Las reglas que te llevaron a donde estás fueron diseñadas para un territorio específico. El territorio de la incertidumbre inicial, de la construcción de base, de la necesidad de estructura donde no había ninguna. En ese territorio, funcionaron de forma extraordinaria. Te dieron forma cuando la necesitabas. Te anclaron cuando el caos amenazaba con llevarte. Te convirtieron en alguien capaz de sostener cosas que importan. ¿Pero el territorio cambió? No lo ves porque sigues usando el mismo mapa. El mapa que funciona para llegar al norte no te sirve para navegar cuando ya llegaste. Y sin embargo, cuando el mapa deja de corresponder al terreno, la respuesta más común no es buscar un mapa nuevo.
La respuesta más común es seguir mirando el mapa con más atención, como si la concentración pudiera resolver la discrepancia. Eso produce una forma específica de frustración. No la frustración de quien no tiene recursos o no sabe lo que quiere. La frustración de alguien que tiene todo lo que necesitaría para avanzar, pero que no consigue identificar en qué dirección está el avance. Una competencia sin destino. Una capacidad sin dirección. ¿Te suena familiar? Piensa en la última vez que alguien te preguntó cómo estás y respondiste algo más allá de bien o ocupado. Piensa en cuántas personas en tu vida saben realmente en qué estás trabajando ahora mismo, no en el sentido de tus proyectos o responsabilidades, sino en el sentido de qué te tiene pensando, qué te tiene inquieto, qué estás intentando descifrar. Si la respuesta es pocas o ninguna, no es porque hayas decidido cerrarte, es porque la vida ordenada que construiste no dejó mucho espacio para ese tipo de conversaciones. Las conversaciones que requieren tiempo sin agenda, apertura sin garantía de que el otro va a saber qué hacer con lo que dices. Porque hay una trampa que nadie te advierte cuando empiezas a construir una vida con seriedad. La trampa es esta: la disciplina que te llevó hasta aquí puede convertirse en la misma rigidez que te impide ir más lejos. Piensa en cómo funciona la disciplina. Requiere que reduzcas las opciones disponibles, que digas no a las cosas que podrían distraerte del objetivo, que construyas rutinas que protejan el enfoque y eliminen la toma de decisiones innecesaria. Eso es exactamente lo que hace a la disciplina poderosa. Reduce el ruido para que puedas oír lo que importa. El problema aparece cuando la disciplina se extiende hasta cubrir también las señales. Cuando los protocolos se aplican no solo a lo que te distrae del objetivo, sino también a lo que podría reorientar el objetivo mismo. Cuando la eficiencia empieza a filtrar no solo el ruido, sino también lo inesperado, lo inusual, lo que no encaja. Lo que no encaja es, a menudo, lo más importante. Existe una creencia extendida que dice que lo inesperado es el enemigo de la productividad, que la sorpresa interrumpe el flujo, que lo que sale del plan cuesta más de lo que aporta. Esa creencia no es falsa en todos los contextos. En algunos funciona perfectamente, pero tiene un punto ciego. La capacidad de ser sorprendido por tu propia vida es una señal de salud, no de debilidad. Cuando algo dentro de tu propia jornada te toma por asombro, una idea que no venía, una conversación que tomó un giro que no anticipaste, un instinto que no sabías que tenías, eso no es ineficiencia. Es evidencia de que todavía estás presente. Cuando esa capacidad desaparece, lo que queda no es eficiencia pura. Lo que queda es la ejecución de un guión que alguien, tú mismo en otro momento, escribió por ti. Piensa en un momento en que hiciste algo que no sabías que podías hacer, no algo en lo que te preparaste durante meses, sino algo que te superó en el momento y que respondiste de formas que no habías anticipado. Una conversación difícil que llevaste mejor de lo que esperabas. Una decisión tomada con información incompleta que resultó correcta. Un problema que nadie te había enseñado a resolver y que resolviste de todas formas. Recuerda cómo se sintió eso. No el orgullo que vino después, que es una emoción distinta, sino el momento mismo, cuando estabas dentro de la situación sin saber todavía cómo iba a salir. Esa tensión precisa, esa presencia total, esa sensación de que lo que estabas haciendo importaba de manera irreversible, sin red de seguridad. Ahora pregunta, ¿cuándo fue la última vez que sentiste eso? Si tienes que buscarlo en los últimos años en lugar de los últimos meses, hay algo que merece atención. Lo que sientes cuando recuerdas esos momentos no es nostalgia. La nostalgia es el deseo de volver a un tiempo que pasó. Lo que sientes es reconocimiento, la señal de que esa dimensión de tu vida no desapareció, solo lleva tiempo sin tener espacio para aparecer. Esa distinción cambia la naturaleza del problema. Si fuera nostalgia, la solución sería aceptar que eso quedó atrás. Pero si lo que sientes es reconocimiento, si lo que ves en ese recuerdo sigue siendo parte de quién eres, la pregunta cambia. La pregunta no es cómo vivir sin eso. La pregunta es qué construiste alrededor de ti mismo que no lo deja entrar. Eso exige mirar algo que pocas personas miran con honestidad, porque hacerlo requiere sostener dos cosas a la vez que parecen contradecirse. La primera, que lo que construiste tiene valor real, y que el esfuerzo que pusiste para llegar hasta aquí no fue un error. La segunda, que esa misma construcción tiene un costo que nunca aparece en ninguna hoja de balance, un costo que te cobras de maneras que no siempre puedes nombrar. El costo no está en lo que hiciste, está en lo que dejaste de hacer para hacerlo.
Está en las partes de ti que pedían espacio y a las que respondiste con una versión razonable de más tarde, cuando haya menos presión, cuando esté más establecido, cuando las cosas estén más bajo control. Las cosas nunca estuvieron suficientemente bajo control. El más tarde nunca llegó a convertirse en ahora. Lo que se pospone sin fecha no se pospone, se cancela. Y lo que se cancela sin que nadie lo declare, se convierte en algo parecido a un duelo que nadie reconoce como tal. No hay velorio para el proyecto que guardaste en un cajón. No hay nota de condolencias cuando dejas de intentar algo que importaba para dedicarte a gestionar lo que ya resultó. El mundo no registra esas pérdidas. Las registras solo tú. En el tono con que hablas de ciertas cosas, en la velocidad con que cambias de tema, cuando alguien pregunta por algo que dejaste atrás, en el momento en que alguien más joven hace lo que tú no hiciste y sientes algo que no terminas de nombrarte pero que reconoces por dentro. Eso no es envidia. Es el mapa de lo que todavía te importa. Es la señal de que esa parte de ti no desapareció. Solo lleva tiempo sin que la llames. Y aquí hay algo que importa decir antes de seguir, porque es fácil malentender a dónde va todo esto. No se trata de abandonar lo que construiste. No se trata de que las estructuras sean el problema, ni de que los compromisos sean errores, ni de que la estabilidad que levantaste sea una trampa. El orden es necesario. Sin estructura, el ser humano no construye nada que dure. Las rutinas, las jerarquías, los roles, los compromisos que honras porque los asumiste, todo eso existe porque funciona. La alternativa, el caos sin forma, la libertad sin dirección, no produce vida plena. Produce entropía con buena autoestima. El problema no es el orden. El problema aparece cuando el orden deja de ser el vehículo y se convierte en el destino. Cuando el orden es el vehículo, te mueves. Usas la estructura para llegar a alguna parte, para construir algo que no existía antes, para convertirte en alguien que todavía no eres. Las reglas te sirven. Los hábitos te liberan energía para lo que importa. La rutina te sostiene en los días en que la motivación no aparece. Cuando el orden se convierte en el destino, el movimiento se detiene. El objetivo deja de ser construir y pasa a ser conservar. La meta deja de ser crecer y pasa a ser no perder lo que ya tienes. Cada decisión pasa por un filtro que ya no pregunta hacia dónde quiero ir, sino esto protege lo que ya tengo. En ese cambio de pregunta, tan silencioso que apenas lo notas, la vida empieza a moverse en reversa, aunque desde afuera parezca quieta. Esto tiene manifestaciones concretas en el día a día. Está en cómo reaccionas cuando algo no sale como planeaste. No en la crisis, esa todavía la manejas bien. Está en la reacción ante la interrupción menor, ante el plan que cambia, ante la propuesta que no anticipaste. Hay una tensión ahí que no siempre se justifica por la magnitud del cambio. Una tensión que responde no al tamaño del problema, sino a la incomodidad de lo imprevisto. Está en cómo decides qué intentar, no en los grandes proyectos, donde las apuestas son altas y la reflexión es razonable. Está en lo pequeño, en cuántas veces en la última semana elegiste la opción conocida sobre la opción interesante porque la conocida era más predecible, más segura de producir el resultado esperado. Está en cuándo fue la última vez que te equivocaste en algo que realmente intentaste. Porque equivocarse requiere intentar cosas inciertas. Evitar el error durante demasiado tiempo no es un signo de competencia. Es un signo de que el radio de lo que intentas se fue reduciendo hasta el punto en que ya no incluye nada que pueda salir mal de manera genuina. La competencia real no es la ausencia de error. Es la capacidad de recuperarse del error más rápido que el costo que produjo. Es la disposición a entrar en territorio donde el resultado no está garantizado, porque el potencial de lo que hay del otro lado justifica el riesgo. Y eso requiere que te des permiso de hacer cosas sin saber si van a funcionar, no de manera irresponsable, no apostando lo que no puedes perder, sino en el margen, en el espacio pequeño que tu vida actual sí tiene disponible si decides usarlo de manera diferente. En el proyecto que podrías empezar con 2 horas a la semana. En la conversación que podrías tener si eligieras honestidad sobre comodidad. En la decisión que podrías tomar si el criterio fuera lo que quieres construir en lugar de lo que puedes proteger. Eso requiere una tolerancia a la incertidumbre que el exceso de orden, por su propia lógica, va erosionando. No de forma violenta, por la vía de la conveniencia,
porque lo conveniente siempre tiene una razón de ser conveniente y las razones son válidas, y sin embargo la suma de las conveniencias produce algo que nadie eligió conscientemente. Piensa en cómo se construye ese proceso. No empieza con una decisión de volverse rígido. Empieza con adaptaciones razonables. Duermes mal una semana y pospones el proyecto nuevo porque necesitas tu mejor energía para él. La energía no aparece la semana siguiente porque hay un plazo urgente. Lo pospones de nuevo. El proyecto existe en la lista durante meses, después en años. Después deja de estar en la lista y pasa a existir en alguna zona vaga de algún día que ya no tiene ni fecha ni forma concreta. Cada decisión individual fue razonable. La acumulación de decisiones razonables produjo un resultado que ninguna de ellas, sola, pretendía producir. Eso es lo que pocas personas logran ver. El problema no está en ninguna de las piezas, sino en el patrón que forman. Puedes analizar cada elección y encontrarla justificada, y aún así el patrón entero ser exactamente lo que no quisiste construir. Existe una frase que aparece en la boca de casi todas las personas cuando llegan a este punto y que parece reconocimiento pero funciona como aplazamiento. La frase es, ya lo sé. Ya sé que necesito cambiar esto. Ya sé que llevo posponiendo aquello demasiado. El ya sé tiene la forma del reconocimiento pero la función del cierre. Cuando dices ya sé, le das al pensamiento un lugar donde depositarse y luego sigues con lo que ibas haciendo. Eso es diferente a entender. Entender no te deja seguir como si nada. Cambia algo en la forma en que te mueves, en lo que toleras, en lo que ya no puedes ignorar. La pregunta no es si sabes. La pregunta es si entiendes. Y entender, en el sentido que importa, produce movimiento. Hay una diferencia entre el orden que te protege del caos y el orden que te protege de la vida. El primero es necesario. Sin él, nada duradero se sostiene. El segundo es un error de aplicación, usar la herramienta correcta en el lugar equivocado. Protegerte del caos es sabio. Protegerte de la vida es lo que pasa cuando el instinto de seguridad crece más que el instinto de crecimiento, y cuando ese instinto empieza a filtrar no solo las amenazas, sino también las posibilidades. ¿Cómo distingues uno del otro? No siempre con facilidad. Los dos se sienten parecido desde adentro. Control, previsibilidad, la satisfacción de que las cosas encajan. La diferencia está en lo que queda después de que la sensación pasa. El orden que te protege del caos te deja con energía, con la sensación de que la estructura trabaja para ti. El orden que te protege de la vida te deja con una quietud que no se siente como paz. Puedes funcionar dentro de ella. Ese es el problema. Funcionar no es lo mismo que estar vivo. Y aquí es donde la conversación suele detenerse, porque el paso que sigue produce una incomodidad particular. No es la incomodidad de afrontar algo difícil desde afuera. Es la incomodidad de mirar algo que viene de adentro y que requiere que te hagas responsable de ello. Nadie te hizo esto. No fue una circunstancia externa, no fue una persona, no fue el mercado ni la época. Tomaste decisiones, buenas decisiones, razonables, correctas en su momento, y la suma de esas decisiones produjo una vida más ordenada y menos viva de lo que querías. Eso no requiere culpa, requiere claridad. Si el patrón llegó hasta aquí siguiendo decisiones que tú tomaste, el patrón también puede cambiar a través de decisiones que tomes. Nadie más tiene el mapa de eso. Pero reconocer que eres tú quien tiene que mover esto, no significa que tengas que moverlo todo de una vez, ni que tengas que saber a dónde. Significa algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Significa que tienes que dejar de actuar como si el problema no existiera. Porque la única cosa que garantiza que el patrón no cambie es seguir administrando la incomodidad que produce en lugar de preguntarle qué tiene que decirte. Hay algo que frena ese reconocimiento. Algo que no es exactamente miedo, aunque tiene su textura. Es la sensación de que si reconoces que algo está mal en la forma en que vives, invalidas todo lo que hiciste para llegar hasta aquí. Como si admitir la grieta fuera tumbar el edificio. Un edificio con una grieta no es un edificio fallido. Es un edificio que necesita un ajuste específico. La grieta no borra los años de trabajo ni invalida lo que construiste. Ignorarla, eso sí convierte la grieta en el problema. Las personas que más construyeron, sin excepción, atravesaron momentos en que lo que habían logrado hasta ese punto ya no alcanzaba para lo que venía. La diferencia entre las que siguieron creciendo y las que se detuvieron no fue el talento ni la suerte. Fue la disposición a reconocer el límite de las herramientas que tenían y buscar herramientas nuevas.
Eso es lo que este camino va a pedirte. No que destruyas, no que abandones, que mires lo que tienes con suficiente honestidad como para ver qué parte sigue siendo tuya por elección y qué parte está ahí por hábito, porque así quedó, porque cambiarla requeriría preguntarse algo que no te has preguntado todavía. Esa diferencia entre lo que está por hábito y lo que está por elección es más difícil de ver de lo que parece. Los dos se sienten iguales cuando los miras desde adentro, solo que uno lo haces porque sigue siendo lo que quieres, y el otro lo haces porque ya no te preguntas si lo quieres. Hacerse esa pregunta es el primer movimiento real. No el más espectacular, no el más dramático. El primero. El que hace posibles todos los demás. Lo que viene en esta narrativa no va a ser una lista de instrucciones. No va a darte pasos para vivir mejor, porque eso sería el mismo error que estamos intentando nombrar. Agregar más orden donde lo que falta es otra cosa. Lo que viene es una forma de ver, una mirada diferente sobre los mismos elementos que ya tienes. Tu vida, tus compromisos, tus capacidades, tus límites reales. La misma materia prima, una manera distinta de leerla. Y cuando la mirada cambia, las decisiones que produces desde ella también cambian. No por fuerza de voluntad adicional, no por un esfuerzo extra. Porque lo que ves determina lo que puedes hacer con lo que tienes. Y hay algo en lo que tienes que todavía no has visto. Hoy, lo único que hace falta es esto. Que dejes de mirar el mapa por un momento y levantes los ojos hacia el territorio. No para tomar ninguna decisión todavía. Solo para ver. Para notar qué partes de tu vida reconoces como tuyas y qué partes las habitas porque así quedaron. La grieta que no elegiste ver no va a cerrarse sola, pero tampoco va a destruir lo que construiste. Solo te está diciendo que llegaste a un borde. Y los bordes, aunque dan vértigo, son el único lugar desde el que se puede ver lo que hay más allá. Capítulo 2. El mecanismo que nadie te enseñó a ver. Sobre cómo los sistemas que funcionan bien empiezan a pensar por ti sin que notes el momento exacto en que eso ocurrió. Nadie te avisó que el día en que algo empieza a funcionar bien es también el día en que tienes que empezar a vigilarlo. Ese es el tipo de advertencia que no aparece en ningún manual. No porque sea un secreto, sino porque la lógica de cualquier sistema exitoso trabaja en contra de la vigilancia. Cuando algo funciona, el impulso natural es confiar en ello, dejar que opere, quitarle atención para poder ponerla en otra parte. Y eso tiene sentido, hasta que no lo tiene. El problema no está en el sistema, está en lo que el sistema hace con el tiempo que no lo vigilan. Los sistemas que funcionan sin supervisión no permanecen estáticos. Crecen. Se expanden hacia los espacios que encuentran disponibles. Y como tú les diste tu confianza precisamente porque funcionan, raramente preguntas si están creciendo en la dirección correcta. La pregunta que no haces es la que más importa. Empieza con algo pequeño. Decides organizarte de una manera determinada porque esa manera produce buenos resultados. Tal vez es la forma en que estructuras tus mañanas, o el tipo de proyectos que aceptas, o los criterios que usas para decidir con quién pasas tiempo. El sistema es eficiente. El sistema entrega. Entonces el sistema se queda. Un año después, ese sistema ya no es solo una estrategia que elegiste. Es el filtro a través del cual lees todas las posibilidades nuevas. Cada oportunidad que llega pasa primero por el tamiz de ese sistema antes de llegar a ti. Y el tamiz es brutal con lo que no encaja. Lo descarta antes de que tengas la oportunidad de preguntarte si querías descartarlo. 2 años después, ya no recuerdas que el sistema fue una elección. Se siente como carácter, se siente como quien eres. Y esa confusión, entre lo que elegiste hacer y lo que eres, es el mecanismo que nadie te enseñó a ver. Hay un nombre para este proceso en la psicología del comportamiento, aunque el nombre importa menos que la experiencia de reconocerlo. Lo que ocurre es que las decisiones que tomas con suficiente frecuencia dejan de ser decisiones, se vuelven automáticas. El cerebro, que busca eficiencia por su propia naturaleza, convierte en reflejo lo que repites. Y los reflejos no consultan, solo ejecutan. Eso es extraordinario cuando el reflejo sirve a algo que todavía quieres. Es un problema cuando el reflejo sirve a algo que alguna vez quisiste pero que ya no revisaste, porque el reflejo no sabe la diferencia. Ejecuta igual en los dos casos con la misma velocidad y la misma certeza, sin preguntarte si sigue siendo lo que necesitas. Piensa en la última decisión importante que tomaste en un área que dominas bien. ¿Cuánto tiempo te llevó? Probablemente muy poco. Tienes criterios establecidos, experiencia acumulada, un patrón de respuesta que funciona.
La decisión se sintió clara, incluso obvia. Esa claridad es valiosa. También puede ser una trampa. La claridad que viene de la experiencia genuina te dice algo real sobre el territorio. La claridad que viene del hábito no consultado te dice algo sobre lo que hiciste antes, no necesariamente sobre lo que el territorio requiere ahora. Las dos se sienten idénticas desde adentro. Solo puedes distinguirlas si te detienes a preguntar de dónde viene esa certeza, y si la mayoría del tiempo no te detienes, que es lo normal cuando eres competente y estás ocupado, la distinción nunca se hace. Hay un experimento mental que revela esto. Toma algo que haces de manera habitual y exitosa, cualquier área donde seas competente, y pregúntate, ¿podría explicarle a alguien que no conoce este campo exactamente por qué hago esto de esta manera? No en términos generales, en términos específicos. ¿Por qué este orden? ¿Por qué esta frecuencia? ¿Por qué este criterio y no otro? Si la respuesta que aparece es porque funciona, o porque así aprendí, o porque siempre lo hice así, eso no es una explicación. Es una descripción del hábito. La explicación real, la que te diría si el hábito sigue siendo correcto para donde estás ahora, requiere ir más profundo de lo que el hábito mismo te permite ir. Esto no es un argumento contra los hábitos. Los hábitos son la tecnología más sofisticada que tienes para manejar la complejidad de vivir. Sin ellos, cada decisión costaría la misma energía que la primera vez que la tomaste, y eso es insostenible. Los hábitos son el resultado de haber aprendido algo lo suficientemente bien como para que ya no requiera atención consciente. Son, en ese sentido, logros. El problema no es el hábito. El problema es cuando el hábito se aplica fuera del dominio para el que fue diseñado. Cuando lo que aprendiste a hacer bien en un contexto lo aplicas sin revisión a un contexto diferente. Cuando la solución que funcionó para el problema de ayer la usas como respuesta automática para el problema de hoy sin verificar primero si los dos problemas son realmente el mismo. Y aquí hay algo que vale la pena sostener. Los problemas raramente se repiten exactos. El mundo cambia. Tú cambias, lo que te rodea cambia. Pero los patrones de respuesta que desarrollaste para problemas anteriores permanecen activos, aplicando las mismas soluciones a situaciones que solo parecen iguales desde la distancia. Vistas de cerca son distintas. El detalle que las distingue es, a menudo, el detalle que más importa. Eso produce errores que nadie identifica como errores porque los resultados son razonables. No hay fracaso visible. No hay señal de alarma. Las cosas funcionan. Solo funcionan en un nivel que ya no corresponde a lo que podrías estar haciendo si usaras herramientas más adecuadas para dónde estás ahora. La diferencia entre el resultado que obtienes y el resultado que podrías obtener no aparece como pérdida porque nunca la viste aparecer. Es una pérdida invisible, que no duele porque no tiene forma concreta. Las pérdidas invisibles son las más difíciles de atender. No tienen urgencia. No generan crisis. No piden resolución. Solo acumulan una distancia gradual entre la vida que vives y la vida que podrías vivir. Una distancia que no puedes medir porque no tienes el punto de referencia. Esa distancia se siente, sin embargo. Se siente en la forma en que hablas de tus propios proyectos, con competencia, con dominio, con exactamente el tipo de autoridad que indica que ya los tienes resueltos. La novedad abandonó la conversación, y cuando la novedad desaparece de la forma en que hablas de lo que haces, es porque también desapareció de la forma en que lo vives. Hay algo que el cuerpo registra antes que la mente. La mente tiene una capacidad notable para construir narrativas que justifican el estado actual, narrativas coherentes, bien argumentadas, que explican por qué las cosas están como están y por qué eso es razonable. El cuerpo no construye narrativas. El cuerpo simplemente responde. Y si prestas atención al tipo de cansancio que sientes un domingo por la tarde, antes de que empiece la semana, puedes aprender algo que el análisis racional no te da. Ese cansancio no siempre es físico. A veces es el peso de saber, en algún nivel que no se verbaliza, que la semana que viene va a ser idéntica a la que terminó, y a la que vino antes y a la que viene después. No malo, solo idéntico. Y la identidad, sostenida durante demasiado tiempo, tiene su propio tipo de agotamiento. ¿Cómo se ve esto en la práctica? No en la abstracción, sino en un martes concreto. Se ve en la conversación que tuviste hace 3 días, en la que alguien planteó una perspectiva que no encajaba con tu lectura del problema, y tú la procesaste con eficiencia, identificaste dónde divergía de lo que sabes, formulaste una respuesta fundamentada y seguiste adelante. Todo en cuestión de segundos.
Lo que no preguntaste es si esa perspectiva divergente tenía algo que merecía más tiempo del que le diste. Si había algo en esa diferencia que no era error del otro, sino información que tú todavía no tenías. Se ve en el proyecto que evaluaste rápido hace unas semanas y decidiste que no era para ti, no porque le dedicaste tiempo real a la evaluación, sino porque no encajaba en los criterios que tienes establecidos. Los criterios funcionaron bien para los proyectos que vinieron antes, pero los criterios que te sirvieron para elegir en el pasado no siempre son los correctos para elegir en el presente. ¿El mercado cambió? Tus capacidades cambiaron. Lo que necesitas de un proyecto cambió. Los criterios no lo saben porque los criterios no se actualizan solos. Se ve también en algo más personal. En la persona que tienes cerca y con la que tienes un patrón de interacción establecido, roles que cada uno cumple, formas de resolver los conflictos que aprendieron juntos. Ese patrón fue construido para versiones anteriores de los dos. Funcionó para esas versiones. Pero las personas crecen de maneras asincrónicas, y los patrones de relación que no se revisan no crecen con ellas. Siguen operando sobre información que ya no es del todo exacta. Nada de esto requiere crisis para ser verdad. Puede ser perfectamente silencioso, coexistir con una relación que vista desde afuera luce sólida. Lo que conecta todos estos ejemplos es el mismo mecanismo, un sistema que funcionó tan bien que dejaste de examinarlo, y que en ausencia de examen se convirtió en el lente a través del cual lees la realidad, sin que la realidad pueda contestarle. Existe un concepto en la filosofía de la ciencia que tiene aplicación directa aquí. El concepto es el de la teoría que no puede ser falsificada. Una teoría que no puede ser falsificada no es necesariamente correcta, es simplemente inmune a la evidencia en contra. Y la inmunidad a la evidencia en contra no es una virtud, es el fin del aprendizaje. Cuando un sistema de creencias, una forma de ver el trabajo, una manera de relacionarte, se vuelve tan central a tu identidad que la evidencia contraria se procesa como error del mundo y no como información sobre el sistema, ese sistema dejó de ser una herramienta, se convirtió en algo que necesitas defender. Y defender una herramienta tiene un costo que no siempre ves, porque el costo no aparece en la herramienta sino en lo que sacrificas para mantenerla intacta. Piensa en las últimas veces que cambiaste de opinión sobre algo que importaba, no sobre una preferencia menor, sino sobre algo que tenía peso real, una creencia sobre cómo funciona tu campo, sobre cómo deberías manejar una relación importante, sobre qué tipo de trabajo tiene sentido para ti en este momento de tu vida. Si el cambio de opinión ocurrió porque recibiste información nueva y la procesaste con honestidad, eso es salud intelectual. Si el último cambio real que recuerdas fue hace más tiempo del que esperabas cuando lo buscaste, eso merece atención. El cerebro que no cambia de opinión no es un cerebro más firme. Es un cerebro que dejó de tener conversación real con la realidad. La firmeza que viene de la convicción es una cosa. La firmeza que viene de la inercia es otra completamente distinta, aunque desde adentro las dos se sientan igual de sólidas. Hay una distinción que pocas personas hacen porque requiere una honestidad incómoda. La distinción es entre lo que sabes y lo que conoces. Saber algo es tener la información. Conocer algo es haber pasado por ello, de manera que te cambió. Puedes saber mucho sobre resiliencia sin conocerla. Puedes saber mucho sobre vulnerabilidad sin haberla practicado. Puedes saber exactamente qué es lo que te traba sin conocer la textura de lo que sería moverse de verdad. Lo que sabes te puede mantener estancado de maneras sorprendentemente sofisticadas, porque cuando sabes algo, puedes hablar de ello, analizarlo, explicarlo a otros, incluso enseñarlo. Y esa capacidad de articular crea la ilusión de que estás en movimiento cuando en realidad estás describiendo el movimiento desde un lugar fijo. El mapa más detallado del mundo no te mueve un metro. Esto tiene una consecuencia específica que merece nombrarse. El conocimiento sin experiencia vivida puede convertirse en una forma elegante de evitar la experiencia. Si puedes articular perfectamente por qué algo es difícil, los mecanismos psicológicos involucrados, los patrones que lo producen, la lógica detrás de la resistencia, puedes pasar mucho tiempo en ese análisis sin nunca hacer lo que el análisis describe. No es deshonestidad, es una forma de inteligencia que aprendió a satisfacerse con la representación en lugar de la cosa. Y la representación tiene muchas ventajas sobre la cosa. No duele, no falla, no te expone. El problema es que solo la cosa cambia algo. Cuando esto se instala, produce un patrón específico de conversación interna. El patrón suena así:
sé que necesito hacer esto, lo haré cuando tenga más claridad sobre cómo hacerlo bien. La claridad que buscas raramente llega antes de empezar. Llega en el proceso y a menudo solo a través del error. Pero el sistema que se autoprotege interpreta la ausencia de claridad previa como señal de que todavía no es el momento, en lugar de interpretarla como señal de que ya es hora de empezar sin ella. La espera de las condiciones perfectas tiene una experiencia muy reconocible. La sensación de estar siempre a punto de, siempre en preparación para, siempre en el umbral de algo que no termina de comenzar. Esa sensación no es falta de voluntad. Es el resultado lógico de un sistema que aprendió a valorar la certeza por encima de todo y que, en consecuencia, no puede moverse hacia ningún lugar donde la certeza no esté garantizada de antemano. Y aquí hay una ironía que vale sostener porque cambia la forma en que ves el problema. El sistema que desarrollaste para protegerte de la incertidumbre no eliminó la incertidumbre de tu vida. La incertidumbre sigue ahí, en todo lo que no controlas, en todo lo que puede cambiar sin que lo decidas, en la fragilidad real de cualquier cosa que construiste. Lo que el sistema hizo fue eliminar tu disposición a moverte hacia ella de manera voluntaria, con lo cual quedas expuesto a la incertidumbre que llega sola, que es la única que no elegiste, mientras te volviste incapaz de aprovechar la incertidumbre que podrías haber elegido, que es la única que contiene posibilidad real. La incertidumbre que llega sola es la que te genera ansiedad. La incertidumbre que eliges es la que te genera crecimiento. Al evitar la segunda, no eliminaste la primera. Solo dejaste de tener el músculo para manejar ninguna de las dos. Eso explica algo que puede parecerte paradójico. ¿Por qué las personas más organizadas, más estructuradas, más competentes en el manejo de su vida son a veces las más vulnerables cuando algo inesperado ocurre de verdad? No porque sean débiles, porque llevan tiempo sin practicar la adaptación. El músculo de improvisar, de responder a lo que no esperabas, de encontrar el camino en territorio sin mapa, se atrofia con el no uso, exactamente igual que cualquier otro músculo. Hay aquí una distinción entre adaptación y transformación que vale hacer explícita, porque el sistema que llevamos describiendo domina la primera con precisión y evita la segunda por sistema. Adaptación es el ajuste que haces dentro de los parámetros que ya tienes. Cambias el método, modificas el enfoque, ajustas la táctica. La estructura de fondo permanece intacta. Transformación es otra cosa. Es el momento en que los parámetros mismos cambian, en que quien eres frente al problema es diferente de quien eras antes de atravesarlo. La adaptación es necesaria y valiosa. Pero una vida que solo adapta y nunca se transforma es una vida que crece horizontalmente sin nunca crecer en profundidad. Y hay una profundidad que solo se alcanza cuando lo que está en juego no es el método, sino quién eres. Existe también una soledad específica que nadie suele nombrar y que aparece precisamente en las personas que más han construido. Es la soledad de ser conocido solo en la capa donde eres competente. La gente que te rodea te conoce bien en ese nivel, sabe lo que produces, cómo piensas dentro de tu dominio, qué tipo de problemas sabes resolver. Lo que no conoce, porque tú mismo raramente lo llevas a la superficie, es lo que todavía no sabes, lo que te inquieta, lo que llevas tiempo sin resolver. Esa parte no tiene espacio en la mayoría de las conversaciones que tienes, no porque la gente no le importe, sino porque las conversaciones se organizaron alrededor de tu competencia, y sacar de ahí lo que está sin resolver requiere un tipo de apertura que el sistema aprendió a considerar innecesaria. Todo esto forma un patrón. El patrón tiene partes que ya empezaste a reconocer y partes nuevas que empiezan a tomar forma ahora. Lo que falta es el elemento central, el que conecta las piezas y les da nombre. Ese elemento es la diferencia entre una identidad que se construye y una identidad que se congela. Una identidad que se construye es aquella donde quien eres está en conversación permanente con lo que vives. Cada experiencia nueva, cada error, cada éxito, cada relación, cada fracaso, agrega algo o modifica algo. El yo que tienes hoy es una versión actualizada del yo que tenías hace 5 años. Y esa actualización fue posible porque te permitiste ser afectado por lo que atravesaste. Una identidad que se congela es aquella donde quien eres dejó de estar en conversación con lo que vives. Las experiencias siguen llegando, pero el sistema de procesamiento las clasifica y archiva sin que realmente modifiquen nada central. Tienes más información sobre el mundo,
Tienes menos disposición a ser cambiado por él. Y esa distinción, más información con menos cambio, es la señal más clara de que el sistema de protección creció más de lo que debía. Lo que congela la identidad no es la comodidad en sí misma. Es la confusión entre la comodidad y la certeza. Cuando estás cómodo en un lugar, tiendes a interpretarlo como señal de que ese lugar es correcto. La comodidad se vuelve evidencia de adecuación. Pero la comodidad puede ser también señal de que el entorno está tan calibrado a lo que ya eres que no tiene nada que pedirte. Y un entorno que no tiene nada que pedirte es un entorno que no puede ofrecerte crecimiento. El crecimiento no es una sensación agradable mientras ocurre. Eso también nadie te lo dice con suficiente claridad. El crecimiento real, el que cambia algo estructural en cómo funcionas, es incómodo por definición, porque requiere que operes en un nivel de competencia que todavía no tienes. Requiere que hagas algo antes de hacerlo bien. Requiere que te expongas a la posibilidad de fallar frente a algo que importa. Esa incomodidad tiene un valor que el sistema de protección nunca va a reconocer como valioso, porque el sistema de protección lee la incomodidad como señal de peligro. Pero hay tipos de incomodidad que son señales de peligro y tipos de incomodidad que son señales de crecimiento, y aprender a distinguirlos no es algo que el sistema hace solo. Requiere una decisión consciente de preguntarle a la incomodidad qué tipo de incomodidad es, en lugar de reaccionar a ella de manera automática. Esa pregunta parece pequeña. Sus consecuencias no lo son. Si la incomodidad que sientes cuando contemplas un cambio viene del miedo a perder lo que tienes, es una señal que vale atender. No para ignorarla, sino para examinar qué exactamente estás protegiendo, y si lo que estás protegiendo es tan valioso como el costo que pagas por protegerlo. Si la incomodidad viene de entrar en territorio desconocido, de hacer algo que no sabes todavía cómo hacer bien, de exponerte a un resultado que no puedes garantizar, esa incomodidad no es señal de peligro. Es el costo de entrada, es lo que siempre se paga para llegar a algún lugar nuevo, y la única manera de dejar de pagarlo es dejar de ir a lugares nuevos. El mecanismo que nadie te enseñó a ver opera exactamente en la distancia entre esas dos incomodidades. Opera en el momento en que las trata como la misma cosa, en que la respuesta automática del sistema, proteger, conservar, evitar el riesgo innecesario, se aplica por igual a las amenazas reales y a las posibilidades reales, porque las dos producen la misma señal inicial. Algo desconocido está llegando. Esa es la naturaleza del mecanismo. No es maldad, no es debilidad, es eficiencia aplicada en el lugar equivocado durante demasiado tiempo, sin que nadie hiciera la pregunta de si seguía siendo el lugar correcto. Nombrarlo no lo resuelve, pero nombrarlo hace algo que no puede ocurrir si no lo nombras. Te devuelve la capacidad de elegir. Mientras el mecanismo opera en la oscuridad, como fondo invisible de tus decisiones, no puedes decidir sobre él. Solo puedes decidir dentro de él. Y decidir dentro del mecanismo es seguir produciendo los mismos resultados que el mecanismo fue diseñado para producir. Cuando lo ves, cuando puedes señalarlo y decir, ahí está, eso es lo que está pasando, la relación cambia. Ya no eres el sistema, eres quien lo tiene, y quien tiene algo puede decidir qué hacer con ello. Cuándo usarlo, cuándo dejarlo atrás, cuándo construir algo distinto que sirva mejor al lugar donde estás ahora. Hay algo más que ocurre cuando logras ver el mecanismo con esta claridad. Ocurre que las razones que diste para no cambiar empiezan a sonar de otra manera, no distintas en su contenido. Siguen siendo las mismas razones, con los mismos argumentos, con la misma lógica interna, pero cambia su textura. Lo que antes sonaba como sabiduría empieza a sonar como protocolo. Lo que antes parecía prudencia empieza a parecerse a evitación. Y la diferencia entre prudencia y evitación es una de las más difíciles de sostener con honestidad, porque las dos se presentan con el mismo tono tranquilo, con la misma voz razonable, con el mismo aspecto de haber pensado bien las cosas. La prudencia tiene fecha de vencimiento. Llega un momento en que concluye que ya es tiempo. La evitación no la tiene. Siempre encuentra una razón para que el momento sea este justo, no el correcto. Si llevas meses revisando mentalmente el mismo territorio sin moverte, ya sabes cuál de las dos está hablando. Hay una última cosa que vale decir antes de que este capítulo cierre, y es sobre la naturaleza de lo que viene. Nombrar el mecanismo produce un efecto que puede confundirse con comprensión, pero que, por sí solo, no es suficiente. La comprensión intelectual del problema no mueve nada. Lo que mueve es la decisión de hacer algo distinto cuando el mecanismo aparezca la próxima vez.
en tiempo real, en la situación concreta, con todas las razones de siempre sonando razonables en el fondo. Esa decisión no se toma una vez, se toma cada vez, y cada vez que la tomas, el mecanismo pierde un poco de terreno, no de golpe, por acumulación, de la misma manera en que lo ganó. Lo que viene en esta narrativa es ese territorio, el momento en que el mecanismo aparece con toda su fuerza, en que las razones para no moverse suenan más convincentes que nunca, y en que lo que está en juego no es una teoría sobre cómo vivir, sino la forma concreta, irreversible y sin red, en que realmente lo haces. Nadie pasa por ese territorio sin que algo cambie. La pregunta es si el cambio lo produce el mecanismo, que sigue operando como siempre, o algo más honesto que lo que el mecanismo puede ver en sí mismo. Esa diferencia entre el cambio que te ocurre y el cambio que decides es la distancia real entre una vida administrada y una vida vivida. La pregunta que el mecanismo nunca se hace a sí mismo es la única que importa hacerle ahora. ¿Te estoy sirviendo a ti o me estoy sirviendo a mí? Capítulo 3. El peso de lo que no se mueve. Sobre el conflicto que no se resuelve con comprensión y la resistencia que siempre tiene mejores argumentos que tú. Sabes lo que tienes que hacer. Eso no es el problema. El problema es que ya lo sabes hace meses, tal vez años, y seguir sabiéndolo no movió nada. Hay una brecha entre entender con claridad lo que necesitas y hacer algo con esa comprensión. Y esa brecha no se cierra con más información. Se cierra con algo que la información por sí sola no puede darte. Este capítulo vive exactamente en esa brecha, no en el lado donde todo está claro, en el lado donde la claridad existe y la acción no llega, donde las razones para no moverse siguen apareciendo con puntualidad perfecta, donde el conflicto entre lo que sabes que quieres y lo que sigues haciendo no se resuelve porque algo en ti lo sostiene activo a propósito. Ese algo tiene un nombre. No es pereza, no es miedo en el sentido clásico de la palabra. Es algo más preciso y más difícil de señalar. Es la protección que ofrecen las versiones de ti mismo que funcionaron. Piensa en cómo construiste quién eres. No fue de una vez, fue por capas. Cada etapa de tu vida te exigió desarrollar capacidades específicas para manejar lo que esa etapa pedía. De niño, aprendiste a leer el estado de ánimo de las personas que importaban. De adolescente, aprendiste qué versiones de ti funcionaban en qué contextos. De adulto joven, aprendiste a producir, a cumplir, a construir la credibilidad que abre puertas. Cada una de esas versiones fue una respuesta inteligente a un entorno real. Cada una fue necesaria. El problema es que esas versiones no desaparecen cuando el entorno cambia. Se quedan. Se instalan como capas que siguen activas debajo de la versión presente, listas para emerger cuando el entorno actual produce señales que se parecen a los entornos que las formaron. Y lo hacen sin anunciarse, lo hacen como reflejos. Cuando sientes la resistencia a cambiar algo que sabes que tienes que cambiar, esa resistencia raramente es irracional. Viene de alguna de esas capas, de una versión de ti que aprendió que moverse de cierta manera era peligroso o costoso, o que producía resultados que no quería repetir. Esa versión no sabe que el contexto cambió. No tiene acceso a esa información. Solo tiene acceso a la señal de que algo conocido está siendo amenazado, y responde como aprendió. Eso explica por qué el conocimiento no es suficiente. Puedes saber que la resistencia es irracional en el contexto actual, y seguir sintiéndola con la misma intensidad. El conocimiento opera en un nivel. La resistencia opera en otro. Y los dos niveles no se comunican de manera directa. Lo que cambia la resistencia no es más comprensión de por qué existe. Es la experiencia repetida de hacer lo que temes y no ocurrir lo que temías. Pero antes de llegar a eso, hay algo que atravesar, y es lo que este capítulo sostiene sin resolverlo. El momento en que el conflicto es real, presente, sin salida limpia. El momento en que los dos lados del conflicto tienen razones legítimas, y elegir uno no elimina al otro. Ese momento no es un paso hacia algo mejor. Es un lugar donde tienes que estar el tiempo suficiente como para entender qué está en juego de verdad. Vivir dentro de ese conflicto a diario, sin resolverlo, tiene una textura específica que vale describir porque reconocerla es diferente de solo nombrarla. No es un estado de angustia constante. Es más parecido a una frecuencia de baja intensidad que acompaña todo lo que haces sin dominar nada en particular. Puedes reírte en una reunión y sentirla de fondo. Puedes terminar un proyecto bien y que esté ahí cuando el proyecto termina. Puede estar presente en la cena,
en la conversación de media tarde, en los primeros minutos de la mañana, antes de que el día empiece a pedir cosas. No interrumpe, solo acompaña. Y esa presencia constante, silenciosa, no dramática, puede ser más costosa en el largo plazo que cualquier crisis aguda, porque la crisis te pide que respondas y termina. Esto no termina hasta que algo se mueve. El cuerpo lleva ese conflicto de maneras que la mente no siempre traduce con exactitud. Aparece en la tensión muscular que no tiene causa física identificable. En el sueño que no descansa del todo, no el insomnio dramático, sino el sueño suficiente que no repone nada. En la dificultad de concentrarte en lo que alguien dice, cuando lo que dice te importa, como si la capacidad de presencia completa estuviera siendo consumida en otro lugar. El cuerpo no miente sobre el costo de sostenerse en un conflicto no resuelto. Lo registra con precisión, aunque el lenguaje que usa no siempre sea fácil de leer. Hay una forma en que este conflicto se presenta que merece nombrarse con precisión, porque la forma importa. No se presenta como una decisión entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Eso sería simple. Se presenta como una decisión entre dos cosas que en algún momento fueron ambas correctas, y que ahora ya no pueden coexistir sin que una le quite espacio a la otra. Por un lado, la vida que construiste, con sus compromisos reales, sus relaciones formadas, su estabilidad ganada con esfuerzo, su sentido de competencia que tiene valor concreto. Todo eso es real. No es una ilusión que deba desarmarse. Es algo que tú hiciste y que importa. Por el otro, lo que esa vida no dejó espacio para que creciera, lo que posponiste sin fecha, lo que reconoces cuando alguien más lo hace y sientes algo que no terminas de nombrar. Eso también es real. No es fantasía ni nostalgia irresponsable. Es una parte de ti que existe y que lleva tiempo sin espacio donde desarrollarse. El conflicto real no es entre esas dos cosas. El conflicto real es que el sistema que construiste interpreta cualquier movimiento hacia la segunda como una amenaza a la primera. Y esa interpretación no es completamente incorrecta. Cualquier cambio real implica costos reales. La pregunta que el sistema no puede hacerse, porque está diseñado para conservar y no para evaluar el costo de conservar, es si esos costos valen lo que se paga por ellos. Esa pregunta requiere que te coloques en una posición incómoda. Requiere que mires simultáneamente lo que tienes y lo que el tenerlo te cuesta, sin minimizar ninguno de los dos lados, sin decirte que lo que tienes no vale o que el costo es insignificante, sin ninguna de las salidas que hacen el conflicto más manejable, pero menos honesto. Eso duele de una manera específica, no el dolor agudo de la crisis, que al menos tiene una forma clara y una dirección. El dolor sordo de ver con claridad dos cosas que quieres y entender que en la configuración actual no caben las dos. Que algo va a tener que moverse para que el otro pueda entrar, y que mover lo que tienes, aunque sea para hacer espacio para algo mejor, produce una pérdida real que el futuro imaginado no compensa en este momento, porque el futuro todavía no existe. Hay algo que hace más pesado este dolor, y que pocas personas nombran. Las personas que más te importan no siempre van a entender por qué estás en conflicto. Desde fuera, tu vida luce bien, tiene forma, tiene sentido. Las explicaciones de por qué algo se siente insuficiente suenan, a oídos ajenos, como privilegio que no se sabe valorar, y eso produce una soledad adicional. No solo estás en conflicto con lo que tienes, sino que el conflicto mismo parece ilegítimo visto desde fuera. Esa ilegitimidad percibida tiene peso. Hace que el conflicto se vuelva interno de una manera que ya no puedes compartir con facilidad. Y lo interno que no se puede compartir crece sin testigos o sin contrapeso, sin la perspectiva que a veces solo viene de que otro pueda ver lo que tú no puedes. Aquí aparece uno de los errores más comunes que las personas cometen cuando llegan a este punto. El error es intentar resolver el conflicto intelectualmente antes de estar en él físicamente. Construir el argumento que justifica el cambio, reunir la evidencia de que el costo de quedarse supera el costo de moverse, convencerse de que la decisión ya está tomada. Y luego descubrir que el argumento no es suficiente cuando el momento real llega, cuando hay algo concreto en juego, y el cuerpo responde con la resistencia de siempre, aunque la mente tenga perfectamente claro qué debería hacer. El argumento no es suficiente porque el conflicto no es intelectual, es existencial. No es una pregunta sobre qué es lógicamente correcto. Es una pregunta sobre quién vas a ser cuando lo que defiendes no garantice que saldrá bien.
Eso no se resuelve con razonamiento, se resuelve con acción repetida en condiciones de incertidumbre real, donde el resultado no está garantizado y donde la exposición al fracaso es genuina. Piensa en la diferencia entre practicar algo en condiciones controladas y hacerlo cuando las consecuencias importan de verdad. En condiciones controladas, puedes ser muy bueno. Puedes saber exactamente qué hacer, ejecutarlo con precisión, ver que funciona. Pero hay algo que las condiciones controladas no desarrollan: la capacidad de funcionar cuando el resultado importa de manera irreversible, cuando el error tiene consecuencias que no puedes deshacer, cuando no hay forma de practicar antes de que el momento llegue. Esa capacidad se llama a veces valentía, pero eso es inexacto. Valentía sugiere ausencia de miedo, y la ausencia de miedo en condiciones de riesgo real no es virtud, es o inconsciencia o falta de información. Lo que la capacidad requiere es algo diferente: la voluntad de actuar a pesar del miedo, con el miedo presente, sin esperar a que desaparezca antes de moverse. Y el miedo no desaparece antes de moverse. Eso es lo que nadie te dice con suficiente claridad. Esperas a que desaparezca antes de dar el paso, y no desaparece. Entonces interpretas su presencia como señal de que todavía no es el momento, y el momento nunca llega, porque el miedo siempre estará ahí. El miedo no es la señal de que no debes hacerlo, es la señal de que lo que estás considerando tiene peso real. Las cosas que no tienen peso no generan miedo. Las cosas que no importan no producen resistencia. Si algo te genera un conflicto genuino, si hay una tensión real alrededor de hacerlo o no hacerlo, esa tensión es evidencia de que lo que está en juego importa. Un conflicto sin tensión no es un conflicto, es una decisión que ya sabes cómo tomar. Hay una distinción que vale hacer aquí entre compromiso y capitulación, porque el sistema que llevas describiendo confunde las dos de manera sistemática. Comprometerse es elegir deliberadamente ceder en algo porque lo que recibes a cambio lo justifica. La cesión es consciente, el intercambio es claro, la decisión es tuya. Capitular es ceder sin elegirlo, porque el costo de no ceder en ese momento parece mayor que el costo de ceder, sin mirar el costo acumulado de ceder cada vez. La diferencia no está en el resultado externo, que puede verse igual en los dos casos, sino en si hay una decisión real detrás del movimiento, o si el movimiento ocurrió porque era lo que tenía menos resistencia inmediata. Llevas años cediendo. La pregunta es cuántas de esas cesiones fueron compromisos y cuántas fueron capitulaciones disfrazadas de pragmatismo. Pero reconocer que el miedo es señal de importancia no hace que sea más fácil actuar con el presente. Y aquí el capítulo se niega a dar la salida fácil, porque la salida fácil sería decirte que una vez que entiendes esto, todo se vuelve más simple. No se vuelve más simple, se vuelve más claro que es una cosa diferente. La claridad no elimina la dificultad. Te dice con precisión dónde está la dificultad. Y ver con precisión dónde está algo difícil, sin la niebla que la confusión proporciona, puede ser más incómodo que la confusión misma. La confusión tiene sus ventajas. Te permite no saber exactamente qué está en juego, no medir con precisión el costo, no comprometerte del todo con ninguno de los lados del conflicto. La claridad te quita esa cobertura. Hay una cosa que la claridad sí te da, que la confusión nunca puede dar: la posibilidad de elegir de manera real. Cuando estás en la confusión, no eliges, reaccionas. Haces lo que el sistema hace por defecto, que es conservar, evitar el riesgo innecesario, permanecer en el territorio conocido. Cuando tienes claridad, puedes decidir si eso es lo que quieres hacer o si hay algo diferente que vale el costo. Esa diferencia entre reaccionar y decidir es la diferencia entre ser el sistema y tenerlo. Y es la diferencia que este capítulo intenta instalar, no como concepto sino como experiencia. Porque instalarla como concepto no cambia nada. Ya tienes suficientes conceptos. Lo que cambia algo es cuando la distinción deja de ser algo que entiendes y se convierte en algo que puedes sentir en el cuerpo en el momento en que el sistema está a punto de reaccionar antes de que lo haga. Ese momento existe. Es el segundo entre el estímulo y la respuesta. El segundo en que algo llega el correo que no esperabas, la conversación que toma un giro que no anticipaste, la invitación que toca algo que llevas tiempo sin tocar, y antes de que tu respuesta habitual se ejecute, hay un espacio. Ese espacio es donde la decisión real vive. La mayoría del tiempo ese espacio se cierra tan rápido que no lo notas.
El sistema responde antes de que tengas la oportunidad de intervenir. Eso no es un defecto, es eficiencia. Para la mayoría de las situaciones de tu vida, esa velocidad es una ventaja. El problema es que para las situaciones donde la respuesta habitual ya no sirve, esa misma velocidad te impide hacer algo diferente. Ampliar ese espacio es una habilidad. No se amplía con teoría, se amplía con práctica deliberada de pausa antes de responder en situaciones donde el costo de pausar es bajo, de manera que cuando el costo sea alto, ya tengas el músculo disponible. Eso requiere un tipo de atención que la vida administrada no suele practicar, porque la vida administrada valora la velocidad de respuesta y la predictibilidad, no la pausa que precede a una respuesta diferente. Pero antes de practicar la pausa, hay algo más urgente que hacer, algo que este capítulo no puede evitar aunque sea incómodo de sostener. Hay que mirar de frente lo que la resistencia está protegiendo, no para destruirlo, para entenderlo con suficiente honestidad como para decidir si sigue siendo lo que quieres proteger. Lo que la resistencia protege varía según la persona, pero tiene patrones reconocibles. A veces protege una identidad, la imagen de quién eres que funciona en los contextos en que te mueves, que te da un lugar reconocible en las jerarquías que importan, que garantiza que las personas que te rodean saben qué esperar de ti. Cambiar algo real en cómo operas amenaza esa imagen antes de que la nueva imagen esté lista para reemplazarla. Hay un intervalo de vulnerabilidad entre soltar una identidad y construir otra, y ese intervalo no tiene garantías. A veces protege una relación o un conjunto de relaciones. Las relaciones que tienes se formaron alrededor de versiones específicas de ti. Cambiar algo central en quién eres cambia la dinámica de esas relaciones sin que puedas predecir en qué dirección. Algunas relaciones se profundizan cuando cambias, algunas se fracturan porque lo que las sostenía era exactamente la versión de ti que estás dejando. No puedes saber cuál es cuál antes de hacer el movimiento. A veces lo que la resistencia protege es más difícil de ver porque está disfrazado de responsabilidad. La narrativa suena así: tengo compromisos reales con personas reales que dependen de que yo me mantenga como estoy. Cambiar sería egoísta. Ese argumento puede ser verdadero o puede ser la versión más sofisticada que el sistema encontró para seguir igual. La diferencia entre los dos casos se ve en los detalles. Si los compromisos son el único argumento disponible, si la consideración de los otros aparece precisamente cuando estás a punto de hacer algo para ti, si el cuidado de los demás se activa selectivamente cuando lo que estás considerando te involucra, eso es información sobre qué está realmente operando. Hay también algo que protege al costo de no nombrarlo casi nunca: la posibilidad de seguir siendo posible. Mientras no actúas, el futuro que imaginaste todavía podría ocurrir. Mientras no lo intentas, no puedes saber si habrías podido. Esa incertidumbre tiene un valor extraño. Preserva la versión en que sí resultaba. Actuar la pone en riesgo, y hay personas que prefieren conservar el potencial intacto a descubrir el límite real. No por cobardía, sino porque el potencial sin probar es la única cosa que el tiempo no puede tocar. No hay forma de saber cuál de estos casos es el tuyo sin hacer la pregunta con honestidad. Y hacer la pregunta con honestidad requiere estar dispuesto a recibir una respuesta que no te favorezca. Eso es lo que distingue el examen real del simulacro. El simulacro termina cuando la respuesta es cómoda. El examen real continúa hasta que tiene la respuesta verdadera, aunque la verdadera sea más incómoda que cualquiera de las versiones que consideraste. Hay un patrón específico de pensamiento que aparece en este punto y que funciona como sabotaje disfrazado de profundidad. El patrón consiste en hacer la pregunta correcta, entrar genuinamente en el conflicto, reconocer su peso real y luego detenerse en ese reconocimiento como si reconocer fuera suficiente. No lo es. El reconocimiento es el comienzo. Si se convierte en el destino, el capítulo se repite indefinidamente sin producir ningún movimiento real. Eso ocurre porque el reconocimiento del conflicto tiene sus propias recompensas. Te permite sentirte honesto sin exponer nada. Te permite participar en la narrativa del cambio sin asumir los costos del cambio. Te permite decirte que estás trabajando en esto, que lo estás procesando, que no lo estás ignorando, y todas esas cosas son ciertas y ninguna de ellas mueve nada. El movimiento real se parece a algo mucho más pequeño de lo que la narrativa del cambio sugiere. No es una revelación dramática, no es un momento de claridad total que resuelve todo.
Es una decisión específica, en un contexto concreto, de hacer algo diferente de lo que habrías hecho automáticamente, una sola vez, con el miedo presente, sin garantía de resultado. Y esa decisión, pequeña, específica, no dramática, es más valiosa que años de reconocimiento honesto del conflicto, porque el reconocimiento vive en el mundo de las ideas, y el movimiento vive en el mundo de los hechos. Y son los hechos, los tuyos, los que cambian la relación entre tú y el sistema que llevas años operando. Esto tiene una consecuencia que parece contraintuitiva, pero que la experiencia confirma de manera consistente. El primer movimiento real casi nunca produce el resultado que esperabas. No porque hayas hecho algo mal, porque el primer movimiento real te introduce en territorio genuinamente nuevo, donde no tienes experiencia, donde tus predicciones sobre cómo van a resultar las cosas son las menos confiables. La incomodidad de ese primer movimiento no es señal de que fue un error. Es la sensación normal de operar sin automatismos en un dominio donde todavía no tienes ninguno. Lo que produce el primer movimiento no es el resultado externo, es la información que solo puedes obtener haciéndolo. ¿Qué se siente? ¿Qué es más difícil de lo que pensabas? ¿Qué es más fácil? ¿Dónde está realmente la fricción? Esa información no existe antes del movimiento. No puede ser anticipada. Solo puede ser vivida, y solo puede ser vivida moviéndose. Pero el sistema que llevas describiendo no valora esa información. El sistema valora la certeza del resultado antes de moverse. Y como esa certeza no está disponible en el primer movimiento hacia algo genuinamente nuevo, el sistema lo clasifica como riesgo innecesario y recomienda esperar hasta tener más datos. Los datos que recomienda esperar solo están disponibles haciéndolo. El sistema crea un bloqueo circular que se sostiene solo. Nombrar el bloqueo circular no lo desactiva. Lo que lo desactiva es actuar a pesar de él, con la conciencia de que el argumento para esperar siempre va a estar disponible, de que las razones para no moverse siempre van a sonar razonables, y de que en algún momento hay que elegir actuar con información incompleta, porque la información completa nunca va a llegar. Esa elección produce algo que el capítulo anterior no podía producir y que este capítulo no puede evitar: la exposición real. No la exposición teórica de imaginar qué pasaría si hicieras algo diferente. La exposición de haberlo hecho, de que ya ocurrió, de que el resultado existe en el mundo y no puede deshacerse. Esa exposición es la única que cambia algo estructural, no porque siempre produzca buenos resultados, porque siempre produce información real, y la información real, aunque sea incómoda, es lo único con lo que el aprendizaje genuino puede trabajar. Puedes aprender de la imaginación hasta cierto punto. Más allá de ese punto, solo aprendes de lo que viviste, y lo que viviste solo existe si te moviste. Hay algo que vale decir sobre la permisión, porque aparece aquí de una manera que no suele nombrarse. Muchas personas en este punto no están esperando las condiciones correctas, están esperando permiso, no de nadie en particular, no de una circunstancia externa, sino de alguna versión de sí mismas que todavía no terminó de autorizar el movimiento. Y ese permiso no llega desde afuera, solo existe si tú lo generas. Lo que frena a quien espera permiso no es la ausencia de una señal externa, es no haber reconocido todavía que la señal que busca es la que él mismo tiene que emitir. El conflicto que este capítulo sostiene sin resolver no tiene una solución que pueda darse desde afuera. No existe un argumento suficientemente bueno, una perspectiva suficientemente iluminadora, una frase suficientemente precisa que lo resuelva por ti. Lo que existe es el conflicto, con todo su peso, y la pregunta de si estás dispuesto a entrar en él de manera real, o si vas a seguir resolviéndolo desde una distancia segura, donde el riesgo es gestionable y la exposición es teórica. Esa pregunta no tiene respuesta correcta en abstracto. Tiene una respuesta correcta para ti, en este momento, con lo que tienes y lo que no tienes. Y esa respuesta solo tú puedes encontrarla, no porque nadie más tenga acceso a la información, sino porque nadie más va a vivir las consecuencias de la manera en que tú las vivirás. La decisión, con todo lo que implica, es completamente tuya. Lo que este capítulo puede darte no es la respuesta. Es la honestidad sobre lo que la pregunta realmente está preguntando. No está preguntando si quieres una vida mejor, eso es obvio. Está preguntando cuánto de lo que tienes ahora estás dispuesto a poner en tensión para que esa vida mejor tenga espacio de existir, y cuánto tiempo estás dispuesto a operar sin la certeza de que el intercambio valdrá lo que costó.
Esa es la pregunta honesta. No hay versión más suave de ella que sea también verdadera. Y quedarse con una versión más suave, aunque sea más manejable, es la forma más elegante de no responderla. El conflicto permanece, no porque no haya salida, sino porque la salida requiere un tipo de movimiento que ningún capítulo puede hacer por ti. Lo que el capítulo puede hacer es dejarte aquí, en este punto, sin la comodidad de una conclusión que cierre lo que todavía no está cerrado. Porque cerrarlo prematuramente sería el último servicio que el mecanismo te haría. Convertir la tensión en algo que ya se resolvió, cuando lo que de verdad necesita resolverse todavía está esperando que decidas qué hacer con él. Capítulo 4. El primer ladrillo. Sobre cómo la reorganización real comienza antes de que estés listo y avanza de maneras que no se parecen a lo que imaginaste. El primer movimiento no se anuncia, no llega con claridad repentina ni con la sensación de que finalmente todo encajó. Llega en un momento ordinario, a menudo inconveniente, cuando las condiciones no son las que esperabas y el momento no es el que planeaste. Llega cuando decides hacer algo diferente de lo que habrías hecho automáticamente, no porque te sientas listo, sino porque ya no estás dispuesto a seguir esperando a sentirte listo. Esa es la diferencia entre el movimiento real y el movimiento que has estado imaginando. El movimiento que imaginaste ocurre en condiciones perfectas. Tienes energía, tienes tiempo, tienes claridad, tienes el estado de ánimo correcto, no hay presiones externas compitiendo por tu atención. El movimiento real ocurre en miércoles a las 6 de la tarde, cuando ya trabajaste 8 horas y todavía tienes compromisos pendientes y no te sientes inspirado por nada. El movimiento real ocurre en las condiciones que tienes, no en las que desearías. Esto cambia lo que significa estar listo. Listo no es un estado que llega antes de actuar. Es lo que construyes actuando en condiciones de no listo. Cada vez que haces algo importante sin sentirte completamente preparado, tu tolerancia a la incertidumbre crece un poco, no de manera dramática, por acumulación. Y esa acumulación invisible en el día a día es lo que con el tiempo te permite hacer cosas que antes habrían requerido condiciones que nunca llegaban. El capítulo anterior te dejó en el conflicto sin resolverlo. Este capítulo empieza en el punto donde alguien, tú, decidió moverse a pesar de él. No porque el conflicto desapareció, porque llegaste al punto en que quedarte quieto empezó a costar más que moverse. Ese punto existe para todo el mundo. La diferencia está en si lo reconoces cuando llega o si lo dejas pasar convenciéndote de que todavía no es el momento. El primer movimiento casi nunca es el movimiento correcto. Eso tampoco nadie te lo dice con suficiente claridad. Cuando finalmente haces algo diferente de lo que habrías hecho por defecto, la primera versión de ese algo suele ser torpe, incompleta, más costosa en energía de lo que debería ser. No porque hayas fracasado, porque es la primera vez que lo haces en condiciones reales. Y las condiciones reales siempre revelan cosas que la preparación no puede anticipar. Lo que importa del primer movimiento no es que sea perfecto, es que existe, que ya ocurrió, que el resultado está en el mundo y puede ser examinado, ajustado, mejorado. El resultado imperfecto que existe en el mundo real tiene un valor infinitamente mayor que el resultado perfecto que todavía vive en tu cabeza, porque solo el primero puede enseñarte algo que no sabías antes de hacerlo. Hay una palabra que se usa mucho en conversaciones sobre cambio y que merece ser revisada: transformación. La palabra suena a algo que ocurre de golpe, a una ruptura clara entre el antes y el después, a un momento identificable en que todo fue diferente. La que sigue una experiencia real de cambiar algo estructural en cómo vives no se parece a eso. Se parece más a una serie de elecciones pequeñas, cada una insignificante por separado, que acumuladas en una dirección producen algo que desde afuera parece una transformación, pero que desde adentro fue, simplemente, el trabajo de no retroceder cada vez que el sistema ofrecía la salida más cómoda. Eso tiene implicaciones concretas para cómo piensas este proceso. Si esperas la transformación, esperas un evento. Si entiendes que lo que viene es acumulación, empiezas a valorar las elecciones pequeñas de manera diferente. La que es elección deseo de hacer algo durante 20 minutos hoy, cuando no tienes más, vale. No como sustituto de lo que querrías hacer si tuvieras más tiempo y recursos. Vale en sí misma, porque instala el patrón, porque le dice a alguna parte de ti que esto es real y no solo una idea, porque produce la información de haber empezado que no puedes obtener de ninguna otra manera.
La reorganización que empieza en este punto no reorganiza todo a la vez. Reorganiza algo específico, en un área específica, con los recursos que tienes ahora. Y esa especificidad es una ventaja, no una limitación. El cambio que intenta abarcarlo todo simultáneamente raramente produce resultados sostenibles, no porque la ambición sea incorrecta, sino porque el sistema que llevas años operando tiene más inercia de la que ninguna decisión única puede vencer. Se vence por repetición, un área a la vez, un día a la vez, sin necesitar que todo cambie para que algo cambie. Hay algo en las limitaciones que el sistema siempre leyó como obstáculos y que en este punto empieza a revelar su otra cara. Las limitaciones de tiempo, de energía, de recursos no son solo lo que te impide hacer más. Son también lo que te obliga a elegir con precisión qué es lo que realmente quieres hacer. Sin limitaciones, la elección puede diferirse indefinidamente. Hay tiempo para todo, entonces no hay urgencia de decidir qué importa más. Con limitaciones, la decisión es inevitable. Y la decisión inevitable produce claridad que la abundancia de opciones raramente produce. El artista que tiene 2 horas a la semana y las usa, sabe algo sobre lo que le importa que el artista con tiempo ilimitado todavía está descubriendo. Piensa en lo que tienes disponible ahora mismo, no en lo que tendrías si las circunstancias fueran diferentes, si tuvieras más tiempo libre, si tu situación económica fuera otra, si tus compromisos actuales fueran distintos. Esas condiciones contrafactuales no existen. Lo que existe es lo que tienes, una cantidad específica de tiempo, de energía, de recursos. La pregunta no es si eso es suficiente para el cambio que imaginaste, es qué puedes hacer con lo que tienes que sea genuinamente diferente de lo que has estado haciendo. Esa pregunta tiene respuesta para casi todo el mundo, aunque la respuesta raramente sea tan grande como la que el sistema te dice que necesitas para que valga la pena. El sistema que aprendió a valorar la certeza tiene también una manera de valorar la escala. Si no es suficientemente grande, si no produce resultados suficientemente visibles, si no justifica el esfuerzo en términos de retorno garantizado, no vale empezarlo. Esa lógica aplicada al cambio personal produce el mismo resultado que aplicada a cualquier otra inversión con incertidumbre alta. Parálisis. Lo que vale empezar no se mide por la escala del primer paso, se mide por la dirección. Un paso pequeño en la dirección correcta tiene más valor que un plan grande en la dirección equivocada. No porque los pasos grandes no importen, sino porque el paso pequeño en la dirección correcta te lleva a donde el plan grande no puede llevarte, al punto donde tienes información real sobre si la dirección es la que creías. Hay algo que ocurre cuando empiezas a moverte que no ocurre cuando planeas moverte, y que es difícil de describir con precisión porque solo se experimenta haciéndolo. Es una especie de fricción que al principio parece confirmar que no deberías haber empezado, que las razones para esperar tenían sentido, que el momento no era el correcto. Esa fricción no es señal de error, es la resistencia natural del sistema al cambio de dirección. Los sistemas que llevan tiempo moviéndose en una dirección requieren energía para cambiar de curso, y esa energía se siente como dificultad al principio, no como fluidez. La fluidez llega después. Llega cuando el nuevo patrón tiene suficiente repetición como para que el sistema empiece a incorporarlo, cuando lo que antes requería decisión consciente empieza a requerir menos esfuerzo, cuando la fricción disminuye no porque el camino se volvió más fácil, sino porque tú te volviste más competente en él. Esa curva existe para cualquier cosa que aprendes. No tiene un atajo, tiene que ser recorrida. Lo que distingue a las personas que atraviesan esa curva de las que no lo hacen, no es la ausencia de dificultad en el trayecto. Es la expectativa de que la dificultad inicial es parte del proceso y no señal de que el proceso está equivocado. Esa expectativa requiere que hayas visto la curva antes, que recuerdes que has atravesado algo difícil al principio que después se volvió natural, que confíes en que lo que está pasando ahora es temporal aunque en el momento no lo sienta así. Piensa en algo que haces hoy con facilidad y que en algún punto requirió toda tu atención. Puede ser algo tan cotidiano como manejar, o algo más complejo como el dominio técnico de tu trabajo. Hubo un momento en que eso era difícil. Requería concentración activa, producía errores frecuentes, costaba energía que ahora no cuesta. Ese momento quedó tan atrás que ya no lo recuerdas con claridad. Lo que está ocurriendo ahora, en cualquier dirección nueva que estés intentando, es ese mismo proceso desde el principio. La dificultad actual no es evidencia de que no puedes.
Es evidencia de que todavía no, que es una cosa completamente diferente. Las personas que te rodean van a notar el cambio antes de entenderlo, y esa brecha entre notar y entender puede producir reacciones que no esperabas. Algunos van a sentirse amenazados por una versión de ti que no reconocen. Otros van a responder con curiosidad genuina. Otros van a ignorarlo. Lo que raramente ocurre es que el cambio sea invisible. Los sistemas de relación que tenemos con las personas que importan son sensibles a los cambios en quienes somos, aunque no siempre tengamos el lenguaje para nombrarlo. Prepárate para navegar esas reacciones sin que determinen si continúas. La validación externa de que estás haciendo lo correcto raramente llega al comienzo del proceso. A veces no llega nunca. El proceso tiene que sostenerse con recursos internos durante más tiempo del que resulta cómodo. La reorganización que empieza en este capítulo no es solo sobre hacer cosas diferentes, es sobre ver diferente, ver el tiempo de manera diferente, no como algo que se administra para maximizar la producción, sino como algo en lo que vives y que puede contener cosas que no producen nada en el sentido convencional, pero que te nutren de maneras que la producción no puede. Ver las relaciones de manera diferente, no como parte de la red que sostiene la vida que construiste, sino como lugares donde puedes ser más de lo que la versión eficiente de ti se permite mostrar. Ver el error de manera diferente, no como señal de incompetencia que debe corregirse y ocultarse, sino como información sobre dónde está el límite real de tu competencia actual, que es el único punto desde el que ese límite puede expandirse. Cada uno de esos cambios en la forma de ver produce decisiones diferentes sin que tengas que esforzarte en tomar decisiones diferentes. Cuando ves el error de manera diferente, tu respuesta al error cambia, no porque te lo propusiste conscientemente, sino porque el lente cambió y a través del nuevo lente, las mismas circunstancias producen lecturas distintas. Eso es lo que hace que el cambio en la forma de ver sea más poderoso que el cambio en el comportamiento directo. El cambio de comportamiento requiere vigilancia constante. El cambio de perspectiva opera solo, una vez que está instalado. Pero instalarlo requiere algo que el capítulo anterior no podía dar, y que este capítulo introduce: práctica en condiciones reales. No la práctica de pensar diferente en abstracto. La práctica de responder diferente cuando la situación concreta está ahí, cuando el sistema ofrece la respuesta habitual y tú eliges, en ese momento, hacer algo distinto. Esa elección, repetida con suficiente consistencia, instala el nuevo patrón de la misma manera en que el patrón anterior se instaló. Por repetición, por acumulación, por haberlo hecho suficientes veces, como para que empiece a sentirse natural. Hay un error que aparece frecuentemente en este punto y que merece nombrarse porque puede descarrilar el proceso antes de que produzca resultados. El error de la expectativa desproporcionada. El primer movimiento real se hace, y después del primero viene el segundo, y después del segundo viene un momento de revisión en que la persona compara lo que logró con lo que imaginó que lograría, y la distancia entre los dos es suficientemente grande como para desalentar el tercero. Eso no es fracaso, es la brecha normal entre la imaginación del cambio y la realidad del proceso. Hay también el error opuesto, menos frecuente pero igualmente costoso: anunciar el cambio antes de haberlo hecho. Cuando anuncias que vas a cambiar algo, recibes reconocimiento por la intención antes de que la intención se convierta en acción. Ese reconocimiento prematuro tiene un efecto paradójico. Reduce la presión interna que habría impulsado el movimiento. El cerebro registra la aprobación social como señal de que el objetivo ya está parcialmente cumplido, y eso afloja la tensión que produce la acción. El cambio que importa se hace primero y se anuncia después, cuando ya existe en el mundo y no puede deshacerse. La corrección de expectativa tiene una forma específica que vale describir. No es bajar el estándar de lo que quieres lograr. Es ajustar el tiempo en que esperas lograrlo y el aspecto que tiene el proceso mientras ocurre. Lo que quieres lograr puede seguir siendo exactamente lo mismo. Lo que cambia es la disposición a recorrer el camino tal como es, con su fricción real, su progreso no lineal, sus retrocesos que no son retrocesos, sino parte de la curva de aprendizaje de cualquier cosa que importa. El progreso no lineal merece un momento de atención, porque es uno de los aspectos del proceso que más frecuentemente se malinterpreta. El progreso en cualquier área de cambio real no va de menos a más de manera constante. Tiene periodos de avance rápido, periodos donde parece que nada ocurre,
y periodos donde los indicadores externos retroceden, aunque el aprendizaje interno esté avanzando. Interpretar esos periodos de aparente retroceso como señal de que el proceso falló es uno de los errores más costosos que alguien puede hacer, porque produce el abandono justo antes de que la curva empiece a subir. Aquí hay algo que solo la experiencia enseña, pero que vale intentar decir de todas formas. Los periodos donde parece que nada ocurre son frecuentemente los periodos donde más está pasando. Son los periodos de consolidación, donde lo que aprendiste se integra a un nivel que todavía no es visible en los resultados externos, pero que es necesario para que los resultados que vienen después sean sostenibles. Saltar esos periodos porque son incómodos o porque no producen señales visibles de avance es saltar los cimientos que harían sólido lo que viene después. La reorganización que vale es la que tiene cimientos, no la que produce resultados rápidos que se deshacen cuando la presión aumenta, sino la que produce cambios que permanecen cuando las condiciones se vuelven difíciles porque están anclados en algo más profundo que la motivación del momento o la emoción de haber decidido cambiar. Esos cimientos se construyen en los periodos silenciosos, cuando nadie está mirando y cuando los resultados externos no justifican el esfuerzo interno que se está poniendo. Eso requiere un tipo de fidelidad que es diferente de la disciplina. La disciplina es movida por la voluntad. Requiere que decidas cada vez, que recurras a la resolución de haber decidido cambiar, que te recuerdes por qué empezaste cuando el proceso se vuelve difícil. Es frágil porque depende de que la voluntad esté disponible en el momento en que se necesita, y la voluntad no siempre está disponible. La fidelidad es movida por algo más profundo, por la identificación con lo que estás construyendo, por el sentido de que esto no es algo que haces, sino algo que eres. La fidelidad no requiere que decidas cada vez. Solo requiere que no traiciones lo que importa. La diferencia que hay entre disciplina y fidelidad se ve en cómo tratas el día en que no tienes ganas. La disciplina lucha contra la falta de ganas. Intenta superarla, la trata como obstáculo, produce la acción correcta a pesar de ella y eso cuesta mucho. La fidelidad no lucha contra la falta de ganas. La reconoce, la permite y actúa de todas formas no porque supera la resistencia, sino porque la resistencia no es el criterio que determina si actúas. El criterio es la fidelidad a lo que importa, y eso está disponible incluso cuando la motivación no lo está. Construir esa fidelidad requiere saber con suficiente claridad qué es lo que importa, no en términos abstractos, no en términos de lo que debería importar o de lo que le importa a las personas que respetas. En términos concretos, qué es lo que, cuando lo haces, produce en ti la sensación de estar siendo fiel a algo real. Esa sensación existe. No siempre es dramática, no siempre es fácil de articular, pero existe y puedes aprender a reconocerla si le prestas atención. Una señal de esa sensación es lo que ocurre cuando terminas algo que te importó mientras lo hacías. No el alivio de haber terminado, que es una emoción diferente, sino la satisfacción específica de haber hecho algo que era tuyo, que venía de algún lugar genuino, que no podría haber sido hecho exactamente igual por ninguna otra persona. Esa satisfacción no requiere que el resultado sea excelente, requiere que el proceso haya sido honesto. La honestidad del proceso es otra distinción que merece atención. Un proceso honesto es aquel donde lo que haces está alineado con lo que eres, no con la versión ideal de ti mismo, no con lo que crees que debería ser, con lo que realmente eres en este momento, con tus capacidades actuales, con tus limitaciones reales, con lo que genuinamente te importa y no con lo que crees que debería importarte. Un proceso honesto puede producir resultados modestos y seguir siendo más valioso que un proceso brillante que requiera que finjas ser alguien que no eres. Porque fingir tiene un costo que el resultado no compensa. El costo no está en el esfuerzo de mantener la apariencia, aunque ese esfuerzo existe. Está en la distancia que crea entre tú y lo que produces. Cuando finges, lo que produces no es tuyo de la manera que importa. Puedes ser técnicamente responsable de ello, puede llevar tu nombre, puede recibir reconocimiento externo, pero algo en ti sabe que no viene de donde debería venir, y ese saber produce una insatisfacción específica que el reconocimiento externo no alcanza a calmar. La reorganización honesta empieza por preguntarle a cada cosa que haces si viene de ese lugar genuino o si viene del lugar donde el sistema aprendió que debía venir. Esa pregunta no es fácil de responder porque las dos fuentes pueden producir comportamientos externamente similares.
Puedes hacer lo correcto por las razones correctas y puedes hacer lo correcto por las razones incorrectas, y desde fuera las dos acciones se ven igual. La diferencia está en la experiencia interna de hacerlo, en si hay algo en ti que reconoce la acción como propia o si hay algo que la registra como cumplimiento de un protocolo. La rendición de cuentas contigo mismo es uno de los elementos más difíciles de instalar en este proceso porque no tiene testigos externos. Cuando te comprometes con otra persona, hay una presión social que opera aunque sea suavemente. Cuando te comprometes contigo mismo, el único árbitro eres tú, y tú también eres quien decide si el incumplimiento tiene consecuencias o si puede ser renegociado sin costo. Eso requiere desarrollar un tipo de integridad interna que no depende de la mirada ajena. La capacidad de ser el mismo contigo mismo en privado que en público, de honrar lo que te dijiste que harías aunque nadie más lo sepa, de reconocer el incumplimiento sin dramatizarlo ni ignorarlo. Esa integridad, cuando existe, produce una confianza en ti mismo que ninguna validación externa puede replicar. No todas las acciones necesitan venir del lugar más profundo. Hay cosas que haces porque forman parte de los compromisos que tienes y que no requieren que te identifiques profundamente con ellas para que valga la pena hacerlas bien. Esas cosas existen y tienen valor. El problema aparece cuando la mayoría de lo que haces viene de ese lugar de cumplimiento y muy poco viene del lugar de reconocimiento genuino. Cuando eso ocurre, la vida puede estar perfectamente ordenada y seguir sintiéndose vacía. No porque el orden sea el problema, sino porque el orden se extendió hasta cubrir también el espacio donde lo genuino debería vivir. La reorganización que empieza aquí recupera ese espacio, no de golpe, no de manera que desarma lo que construiste, de manera que hace sitio dentro de lo que existe para lo que todavía no existe, pero que necesita existir. Esa recuperación de espacio es un acto de diseño, no de destrucción. Requiere que examines lo que tienes con ojos de arquitecto. ¿Qué está ahí porque cumple una función real? ¿Qué está ahí por inercia? ¿Qué podría reacomodarse para que algo que falta pueda entrar sin que lo esencial se pierda? Ese examen no produce respuestas inmediatas. Produce preguntas que antes no te habías hecho, y las preguntas que antes no te habías hecho son el material del que se construye la reorganización. No las respuestas. Las preguntas. Las respuestas llegan después, cuando las preguntas han tenido suficiente tiempo para trabajar, cuando has estado con ellas el tiempo suficiente como para que la respuesta que aparezca sea la real y no la primera que el sistema ofrece para cerrar la incomodidad. Hay una práctica concreta que produce ese tipo de preguntas y que no requiere condiciones especiales para ser instalada. La práctica de la atención honesta al final de cada día, no como revisión de productividad, sino como revisión de presencia. No qué hiciste, sino dónde estabas mientras lo hacías. En cuántos momentos estuviste completamente presente y en cuántos tu cuerpo estaba en un lugar y tu mente en otro. ¿En qué parte del día sentiste que lo que hacías era tuyo y en qué parte sentiste que ejecutabas un protocolo? Esa revisión, hecha con honestidad y sin juicio, produce información que ningún análisis estratégico puede producir. La información de cómo es realmente tu vida desde adentro, no desde el punto de vista de la producción o del cumplimiento de objetivos, sino desde el punto de vista de la experiencia de vivirla. Esa información es la materia prima de cualquier reorganización que valga. El significado no se encuentra, se construye. Esa distinción cambia lo que buscas y dónde lo buscas. Si el significado se encuentra, entonces existe en algún lugar esperando ser descubierto, y lo que tienes que hacer es buscar con suficiente atención hasta dar con él. Si el significado se construye, entonces no está esperando. Se produce a través de la acción repetida, del compromiso sostenido, de elegir una y otra vez lo mismo que elegiste la vez anterior. Las personas que viven con más sentido no encontraron una vida con sentido. Construyeron una ladrillo de ladrillo en las condiciones que tenían, con las herramientas que podían usar. Lo que tienes ahora es suficiente para empezar esa construcción, no para terminarla, para empezarla. Lo que esta narrativa intenta instalar, en este punto donde el movimiento empezó pero todavía es nuevo y frágil, es la convicción de que ese trabajo cotidiano, y no dramático, importa de manera profunda, de que prestarle atención a cómo se siente vivir tu vida no es un lujo que reservas para cuando todo lo demás esté resuelto. Es parte del trabajo.
Tal vez la parte más importante, porque sin ella el trabajo puede ser impecable y producir exactamente lo que no quieres. Más de lo mismo, más ordenado, más eficiente, más vacío. La reorganización que vale no produce más orden. Produce orden al servicio de algo que importa. Esa distinción, pequeña en palabras, inmensa en consecuencias, es la diferencia entre el capítulo que termina aquí y todos los capítulos anteriores. Los capítulos anteriores nombraron el problema. Este capítulo puso el primer ladrillo de lo que viene después. Un ladrillo no es un edificio, pero sin ese ladrillo el edificio no existe. Capítulo 5. La herramienta que faltaba. Sobre lo que permanece cuando el proceso termina y la nueva forma de leer la vida que ya no puede deshacerse, hay un momento en que algo cambia sin que puedas señalar exactamente cuándo ocurrió. No fue una decisión específica, no fue una conversación que lo resolvió todo, no fue una mañana en que despertaste diferente. Fue la acumulación de todo lo que los capítulos anteriores describieron. El reconocimiento, el mecanismo visto con claridad, el conflicto sostenido sin resolverse por fuerza, el primer movimiento hecho en condiciones reales. En algún punto de esa acumulación, algo se instaló que no estaba antes. No como conquista, como asentamiento. Lo que se asentó no es la ausencia de conflicto. El conflicto sigue siendo parte de vivir con intención en un mundo que requiere negociación permanente entre lo que quieres y lo que tienes, entre quién eres y quién podrías ser, entre el orden que te sostiene y el movimiento que te hace crecer. Lo que cambió no es la presencia del conflicto, es tu relación con él. Ya no es una amenaza que administrar desde la distancia, es el material con el que trabajas. Eso suena diferente de lo que esperabas al inicio de esta narrativa. Al inicio, lo que buscabas, aunque quizás no lo nombraras así, era la resolución del conflicto, una manera de hacer que la tensión desapareciera, de encontrar el estado donde todo encaja sin fricción, donde la vida funciona y también se siente viva al mismo tiempo. Eso no es lo que esta narrativa entrega. Entrega algo diferente y con el tiempo, más valioso. La capacidad de sostener la tensión sin que te paralice, de moverte dentro del conflicto en lugar de esperar a que se resuelva para poder moverte. La vida más allá del orden no es una vida sin estructura. Eso sería un malentendido que vale corregir antes de cerrar. Ir más allá del orden no significa rechazar lo que construiste, tirar las reglas que funcionaron, abandonar la disciplina que te trajo hasta aquí. Significa algo más preciso, dejar de usar el orden como el destino y empezar a usarlo como lo que siempre fue, el medio. La estructura sirve a algo. Cuando ese algo es visible y real, la estructura se vuelve liviana aunque sea exigente. Cuando ese algo desapareció o nunca se definió, la estructura se vuelve pesada aunque esté perfectamente organizada. Lo que distingue a una persona que vive más allá del orden de una que vive dentro de él no es la cantidad de estructura que tiene. Pueden tener exactamente la misma cantidad. Lo que distingue es para qué sirve esa estructura. En un caso, sirve para proteger lo que ya existe. En el otro, sirve para crear lo que todavía no existe. Esa diferencia, invisible desde afuera, lo cambia todo desde adentro. Piensa en cómo percibes el tiempo ahora, comparado con cómo lo percibías antes de empezar este recorrido. El tiempo administrado tiene una cualidad específica. Se siente escaso, aunque sea suficiente, porque siempre hay más que hacer que tiempo para hacerlo, y el criterio para decidir qué entra es casi siempre la urgencia o la obligación, no la importancia o el significado. El tiempo que sirve a algo real tiene otra cualidad. Incluso cuando es poco, cuando son solo 20 minutos en un día denso, esos 20 minutos tienen un peso diferente. No porque sean más, sino porque son más tuyos. Esa percepción, el tiempo como tuyo en lugar de como algo que administras para otros, es una de las transformaciones más silenciosas y más profundas que produce este proceso. No aparece de golpe, se instala gradualmente, a medida que las elecciones que tomas empiezan a reflejar más de quién eres y menos de quién el sistema decidió que debería ser. Y cuando está instalada, cambia la textura de los días, de maneras que son difíciles de articular pero imposibles de no notar. La responsabilidad que tienes con las personas que dependen de ti no cambia en este territorio. Sigue siendo real, sigue siendo exigente, sigue siendo una parte central de quién eres. Lo que cambia es la fuente desde la que la cumples. Antes, la responsabilidad funcionaba en muchos casos como justificación,
para no hacer las cosas que importaban pero que resultaban incómodas. Hay que atender esto primero. Los demás necesitan que me mantenga estable. No es el momento de arriesgar. En el nuevo territorio, la responsabilidad y el crecimiento personal dejan de ser adversarios. Puedes cumplir tus compromisos y también moverte, no siempre con facilidad, no siempre sin negociación, pero sin que los dos se excluyan por defecto. El miedo no desaparece en este territorio. Lo que cambia es su función. El miedo, que antes era la señal que detenía el movimiento, se convierte en la señal que lo calibra. Cuando sientes miedo ante algo que importa, ya no interpretas esa señal automáticamente como instrucción de no moverse. La examinas. Es el miedo de la amenaza real, el que protege de un costo genuino que no vale asumir. O es el miedo del territorio nuevo, el que acompaña cualquier cosa que vale hacer antes de que tengas experiencia suficiente para hacerlo sin él. Esa distinción, aprendida en el proceso de los capítulos anteriores, cambia la relación con el miedo de manera que no se deshace, aunque el miedo siga presente. Hay algo que vale decir sobre la vida que construiste antes de llegar hasta aquí, porque es fácil que este tipo de narrativa produzca una relectura negativa del pasado, como si todo lo que hiciste antes de reconocer el problema fuera un error que debería haberse evitado. No es así. Lo que construiste fue exactamente lo que correspondía construir en el momento en que lo construiste, con la información que tenías, con las herramientas que tenías, con las necesidades que tenías. No existe versión alternativa de tu historia donde habrías llegado más directamente a este punto. Llegaste por el camino que recorriste. El camino que recorriste, incluyendo los años de orden excesivo, incluyendo los hábitos que se instalaron más allá de su utilidad, incluyendo las postergaciones y las capitulaciones y los periodos de movimiento en reversa que nadie más registró, ese camino tiene valor, no a pesar de sus partes difíciles, sino a través de ellas, porque son esas partes las que te dan la experiencia de saber qué se siente cuando el sistema opera sin supervisión, qué se pierde cuando la eficiencia cubre el espacio donde debería vivir lo genuino, cuánto cuesta vivir dentro de una herramienta en lugar de usarla. Esa experiencia no puede enseñarse de otra manera. Tiene que vivirse, y haberla vivido te da algo que quien nunca la tuvo no puede tener. La claridad específica de alguien que conoce la diferencia desde adentro, no desde la teoría, desde el cuerpo, desde la experiencia de haber estado en los dos lados y de poder decir con precisión que no es posible sin ese contraste, qué se siente diferente y por qué esa diferencia importa. Esa claridad es tu brújula ahora, no la perfecta, no la que nunca se equivoca, no la que resuelve cada decisión con facilidad, pero sí la que reconoce cuando una decisión viene del sistema operando por defecto y cuando viene de algo más genuino. Esa distinción, que al inicio de esta narrativa era invisible, ahora tiene textura. Puedes sentirla. Y cuando puedes sentir la diferencia entre reaccionar y decidir, entre administrar y vivir, entre cumplir y ser fiel, ya tienes la herramienta más importante que esta narrativa puede darte. Hay una voz que el sistema tenía y que, cuando operabas sin revisión, era la única voz disponible para leer tu propia vida. Esa voz hablaba en el lenguaje de la eficiencia, de los resultados, de lo que funciona y lo que no, de lo que se puede justificar y lo que no puede. Era una voz útil dentro de su dominio. El problema es que ese dominio se había extendido hasta cubrir casi todo. Y la voz que pregunta qué significa, que pregunta si esto es tuyo, que pregunta para qué sirve lo que haces, esa voz apenas tenía espacio. En este nuevo territorio, esa segunda voz tiene más espacio. No porque la primera haya desaparecido, sino porque ya no llena todo el espacio disponible. Y en ese espacio que se abrió, puedes oírte a ti mismo de una manera que antes no era posible. La integridad desde adentro tiene una textura específica que vale intentar describir. No es la ausencia de contradicción que nadie puede garantizar. Es la coherencia entre lo que sabes que es tuyo y lo que haces con ello. Cuando tienes esa coherencia, aunque el día sea difícil, aunque el resultado no sea el que esperabas, hay algo que permanece estable. Una especie de solidez que no depende de que las cosas salgan bien, sino de que salgan desde el lugar correcto. Esa solidez es la que el sistema, por toda su eficiencia, nunca pudo producir. Puede producir estabilidad externa, puede producir resultados predecibles, puede producir una vida que desde fuera parece completamente en orden. Pero la solidez interna,
La que no se mueve cuando el exterior se mueve, esa requiere que lo que haces y quién eres estén hablando el mismo idioma. La pregunta que plantó el gancho, al inicio de todo esto, era sobre la herramienta, sobre si llevas años leyendo tu vida con la misma herramienta que la construyó, sin notar que esa herramienta había cumplido su trabajo y que lo que venía ahora requería algo diferente. Esa pregunta tiene respuesta ahora. Y la respuesta no es que la herramienta anterior era incorrecta, es que tenía un alcance, y ese alcance fue suficiente para llevarte hasta aquí, y que lo que viene después de aquí requiere un alcance distinto. Una herramienta que pueda leer no solo lo que produces, sino cómo te sientes mientras lo produces. No solo lo que logras, sino qué parte de ti se expande al lograrlo y qué parte se encoge. Esa herramienta más fina no reemplaza a la anterior. La complementa. El orden que construiste sigue siendo válido y necesario. La disciplina que desarrollaste sigue siendo un recurso real. La competencia que acumulaste sigue siendo tuya. Lo que cambia es que ahora tienes acceso a una capa adicional de lectura, la capa que pregunta ¿para qué sirve todo eso? ¿A qué lo pones al servicio? Si el edificio que construiste trabaja para ti o si tú trabajas para él. Cuando esa pregunta tiene respuesta, cuando puedes mirar lo que construiste y decir con honestidad que sirve a algo que reconoces como tuyo, el peso cambia. No desaparece. El peso de los compromisos reales, de las responsabilidades asumidas, de las relaciones que sostienen y que piden ser sostenidas, ese peso sigue siendo real. Pero hay una diferencia entre cargar algo porque no tienes alternativa y cargar algo porque elegiste cargarlo conscientemente. La segunda carga se lleva diferente. Más directo, menos costosa en los lugares equivocados, sin la resistencia sorda que produce cargar algo que no se siente propio. Vivir más allá del orden tiene una manifestación concreta en el día a día que vale describir, porque puede sonar abstracta hasta que la ves en acción. Se ve en cómo respondes a lo inesperado, no con la atención de quien ve amenazada la estructura, sino con la curiosidad de quien sabe que lo inesperado contiene información que el plan no tenía. Se ve en cómo te relacionas con el error, no como señal de fallo que debe corregirse rápidamente antes de que alguien lo note, sino como señal de que estabas intentando algo real en condiciones reales, lo cual es exactamente donde debería ocurrir el aprendizaje. Se ve en cómo describes tu propia vida cuando alguien pregunta cómo estás. Con más especificidad, menos eficiencia, más presencia de lo que está en movimiento y menos performance de lo que ya está resuelto. Esos cambios pequeños son la evidencia de que algo se instaló de manera real, no la declaración de que cambiaste. Los cambios pequeños en cómo respondes a las cosas ordinarias. La evidencia que no requiere que lo anuncies porque es visible para quien te conoce y, más importante, perceptible para ti mismo en el momento en que ocurre. Hay algo más que ocurre en este territorio que tiene que ver con la relación que tienes con la incertidumbre. Antes, la incertidumbre era principalmente una amenaza, algo que el sistema trabajaba para reducir al mínimo posible. Ahora, sin haber dejado de ser incómoda, también se experimenta como señal de que estás en territorio que todavía tiene algo que darte. La incertidumbre ya no se distingue tan nítidamente del crecimiento, porque has aprendido que el crecimiento casi siempre viene con incertidumbre adjunta. Eso no hace que la incertidumbre sea agradable. La hace más tolerable, y en algunos casos la hace reconocible como el precio de acceso a algo que vale. Hay algo que merece decirse sobre la relación con las personas que te importan en este nuevo territorio. Las relaciones más importantes de tu vida fueron formadas, en parte, alrededor de versiones de ti que estaban operando con la herramienta anterior. Algunas de esas relaciones van a responder al cambio con apertura, van a recibir una versión de ti más presente y menos administrada como algo que enriquece el vínculo. Otras van a necesitar tiempo para ajustar, porque lo que conocían de ti incluía patrones que ya no están o que están cambiando, y ese ajuste requiere paciencia de los dos lados. Lo que es cierto en todos los casos es que las relaciones que pueden sostenerse con una versión más auténtica de ti son relaciones más sólidas que las que requerían la versión administrada. Existe también una cualidad diferente en las conversaciones que tienes ahora comparadas con las que tenías cuando operabas desde el sistema sin revisión. Las conversaciones desde el sistema tendían hacia lo funcional. Intercambio de información, coordinación de acciones, gestión de expectativas útiles, necesarias, pero con algo que faltaba.
Las conversaciones desde un lugar más auténtico tienen una textura diferente. Algo en ellas puede sorprenderte, algo puede llegar desde el otro lado que no esperabas y que te cambia algo mientras ocurre. Esas conversaciones son las que dejan algo. Las otras se cierran sin haber abierto nada que no estuviera ya abierto. Hay un equilibrio que se instala en este territorio entre el orden y la apertura que es diferente del equilibrio anterior. El equilibrio anterior era entre el orden y el caos. El sistema trabajaba para mantener el caos fuera y el orden dentro. El nuevo equilibrio es entre el orden que sostiene y la apertura que permite que algo nuevo entre. No es la ausencia de estructura, sino la estructura suficientemente flexible para que lo nuevo pueda aparecer dentro de ella sin romperla. Esa es la configuración más difícil de mantener porque requiere que vigiles los dos lados a la vez, que el orden no se vuelva rigidez y que la apertura no se vuelva dispersión. Pero también es la única configuración desde la que puede ocurrir algo que todavía no existía. Permanecer en este territorio requiere práctica continua, no como disciplina impuesta desde fuera, sino como revisión elegida desde adentro. Requiere que de vez en cuando te detengas y preguntes si lo que estás haciendo todavía viene del lugar que elegiste o si el sistema volvió a tomar el control sin que lo notaras. Esa reconquista del sistema es posible y silenciosa. No tiene que ser dramática para ser real. Ocurre cuando el periodo de presión es suficientemente largo, cuando la urgencia de cumplir deja sin espacio a la pregunta de ¿para qué se cumple? La vigilancia no es paranoia. Es la práctica de seguir eligiendo lo mismo que elegiste cuando decidiste que había otro modo de vivir esto. Hay algo que este tipo de vida hace posible cuando las cosas se ponen difíciles de verdad, que es cuando más importa lo que tienes como recurso interno. Cuando la crisis llega, las personas que operan desde el sistema sin revisión enfrentan la dificultad con las mismas herramientas que usaron siempre, que fueron diseñadas para sostener el orden, no para atravesar el caos. Las personas que aprendieron a moverse más allá del orden tienen algo diferente disponible, la experiencia de haber navegado la incertidumbre de manera voluntaria, de haber tomado decisiones sin garantía de resultado, de haber sobrevivido al error y aprendido de él. Esa experiencia no elimina el dolor de la crisis, cambia la relación con ella. La dificultad sigue siendo difícil, pero no es completamente desconocida, y esa diferencia importa más de lo que puede anticiparse cuando todo va bien. El legado de este proceso no está en los resultados externos que produces. Esos siguen siendo importantes y siguen requiriendo atención y esfuerzo. El legado está en la calidad de presencia con la que los produces, en si lo que haces lleva algo de ti o si es el resultado de una ejecución competente pero distante. Esa diferencia entre hacer algo con presencia y hacer algo con eficiencia sin presencia es la diferencia que las personas que te importan van a sentir aunque no puedan articularla. Los hijos que crecen cerca de un padre o madre que vive con presencia aprenden algo que no está en ningún libro. Los colaboradores que trabajan con alguien que toma decisiones desde un lugar genuino sienten algo que ninguna habilidad técnica puede replicar. La presencia deja una marca que la ausencia disfrazada de competencia nunca puede dejar. Este proceso que esta narrativa describió, desde el reconocimiento de la desorden invisible hasta la reorganización bajo condiciones reales, no termina con el último capítulo. Termina con cada elección que haces a partir de ahora, con cada momento en que el sistema ofrece la respuesta automática y tú te detienes el segundo suficiente para elegir si esa es la respuesta que quieres dar. Con cada vez que notas la diferencia diaria entre cumplir y ser fiel, y eliges ser fiel aunque sea más costoso. Con cada vez que haces algo que no garantiza resultado, pero que viene de un lugar que reconoces como tuyo. Esas elecciones no son heroicas, no requieren dramatismo, son, la mayoría del tiempo, completamente invisibles para cualquiera que no seas tú. Pero son las elecciones que definen, acumuladas en el tiempo, qué tipo de vida estás construyendo. No la vida que el sistema construiría si lo dejaras operar sin revisión. Tu vida, la que tiene tu forma específica, tus compromisos específicos, tu sentido específico de lo que vale la pena y de lo que no. Lo que queda de una vida vivida de esta manera, cuando miras hacia atrás desde una distancia suficiente, no son los logros acumulados sino la coherencia. La sensación de que lo que hiciste y quién eras mientras lo hacías estaban hablando el mismo idioma. Que hubo momentos de divergencia, de corrección de rumbo, de decisiones que costaron y que valieron el costo. Que el camino tuvo la forma que tenía porque lo elegiste.
no porque fue el que tenía menos resistencia. Esa coherencia, vista desde lejos, es lo que se llama una vida bien vivida, no perfecta, no sin errores ni sin costos. Bien vivida porque fue tuya de la manera que importa, elegida, habitada, propia. Hay una última cosa que vale decir, y es sobre el orden. El orden con el que empezamos esta narrativa, el que te había sostenido y que había empezado a sofocarte, ese orden no era el enemigo. Nunca lo fue. Era la herramienta correcta, usada más allá de su dominio de aplicación, extendida hacia territorios donde necesitaba ser complementada por algo diferente. Ir más allá del orden no significa dejar el orden atrás, significa encontrar el orden que sirve a la vida en lugar de sustituirla, el orden que organiza el espacio donde lo genuino puede crecer en lugar de cubrirlo, el orden que trabaja para ti en lugar de pedirte que trabajes para él. Ese orden, cuando lo encuentras, se siente diferente del anterior. No más liviano necesariamente, no más sencillo, no con menos exigencias. Diferente en la dirección de las exigencias. Las exigencias del orden que sofoca van hacia adentro, hacia la conservación, hacia el mantenimiento de lo que existe. Las exigencias del orden que sirve van hacia afuera, hacia la creación, hacia lo que todavía no existe y que sin ese orden nunca podría existir. Cuando el orden exige creación en lugar de conservación, el esfuerzo que produce se siente como energía en lugar de como carga. Esa distinción entre el esfuerzo que agota y el esfuerzo que llena no es teórica, es física. Puedes sentirla al terminar una jornada en la que hiciste cosas que vinieron de ese lugar genuino, comparada con una jornada igualmente larga en la que ejecutaste protocolos. El cuerpo registra la diferencia, aunque la mente tarde en articularla. Y lo que el cuerpo registra, acumulado en el tiempo, define la calidad de la experiencia de vivir tu vida. No los logros externos, no el reconocimiento que recibes, no el tamaño de lo que construiste, la calidad de presencia con la que cada día ocurre. Si hay días que se sienten como tuyos y días que se sienten administrados. Si hay momentos en que estás completamente dentro de lo que haces y momentos en que ejecutas desde fuera. Si la suma de tus días, cuando los miras hacia atrás, tiene la textura de una vida que se vivió o de una vida que se completó. La diferencia entre una vida que se vive y una vida que se completa no está en los eventos que contiene. Está en la persona que los atraviesa. La misma jornada, el mismo trabajo, las mismas relaciones, pueden vivirse de los dos modos. Lo que determina cuál es tu modo no es el entorno. Es la herramienta con la que lees cada momento mientras ocurre. Ahora tienes dos herramientas. La que construiste durante años de disciplina y estructura, que sigue siendo válida y necesaria para todo lo que requiere que las cosas funcionen. Y la que esta narrativa intentó instalar, la que pregunta, mientras las cosas funcionan, si estás dentro de ellas o si las estás administrando desde fuera. Si lo que produces viene de algún lugar que reconoces, o si viene del lugar donde el sistema aprendió que debía venir. Si el orden que tienes trabaja para ti, o si eres tú quien trabaja para él. Con esa segunda herramienta activa, la pregunta que plantó el gancho al inicio de esta narrativa ya tiene respuesta. No la respuesta que resuelve todo de una vez, la respuesta que cambia la forma en que lees lo que ya tienes. Y cuando la forma en que lees cambia, lo que ves cambia. Y cuando lo que ves cambia, las decisiones que produces desde esa lectura también cambian. No por esfuerzo, por visión. La vida que construiste con tanto cuidado no era el problema, era el punto de partida. Todo lo que hiciste para llegar hasta aquí fue necesario para que pudieras reconocer desde adentro y no desde la teoría qué faltaba. Y lo que faltaba no era destruir lo que construiste, era aprender a leerlo con ojos que también pudieran ver lo que el edificio hacía posible, no solo lo que costaba mantenerlo. Lo que hace posible es esto, el espacio desde el que puedes, por primera vez, elegir de manera real qué construyes a continuación. No lo que el sistema elegiría por defecto, no lo que las expectativas de tu entorno diseñaron para ti, lo que tú, con la claridad que solo viene de haber atravesado el conflicto real, reconoces como lo que viene después. Eso no es el final de nada, es el comienzo del único tipo de vida que vale la pena construir. La que tiene tu forma porque tú la elegiste, con todos sus costos y todas sus posibilidades, sabiendo lo que implica y haciéndolo de todas formas. No porque sea fácil, porque es lo que te corresponde. El orden ya cumplió su trabajo. Ahora puedes ir más allá de él.